Suscríbete a la Panterita. Real, somos familia. Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad, éticos. Campaña nacional. Visita las ruinas de la educación. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. Buen día, estamos acomodándonos con este asiento muy alto, será. Y podemos bajar más. Estamos en un estudio provisorio todavía mientras está el acondicionando principal. Vamos a ver cómo podemos hacer. Buen día, Arturo. Gracias. Buen día, Arturo. ¿Qué tal, Juan José? Buen día, Arturo. Sí, enseguida vamos a estar con Juan José Zapata. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Olvídate, ayer no me dijiste quién era. Ah, sí, me olvidé. Porque vos no sos periodista. Me olvidé, sí, pero me olvidé pero completamente. Suerte que pasó Gustavo del Puerto y le pregunté a él. Ah, sí, me olvidé. Y era el mismo. ¿Cómo te va, Luis? Buen día, señor, saludos para todos. ¿Están entendiendo, va? Sí, ahora que me dijo me acordé, cierto ¿Y que que yo tengo la culpa? me olvidé y completamente. después yo tengo la culpa que vos te olvides. Sí, me olvidé. Es que me metí en el partido. Sí, y sí, no, Víctor, me por la olvidé. terapia, eso, dale. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopuchupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. 1132. Pasata personal con el mega plan ilimitado de 6 GB por 60.000 guaraníes para hablar, mensajear y whatsappear ilimitadamente. Pedilo al 0971-100.000. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Espera que venga Francisco. Sí, es lo ideal. ¿Eh? Es lo ideal. Así están todos. ¿Eh? Así están todos. ¿Por qué, bien niño? No vaya a ser malo. Vos sos Más buen verano chico. que lleguen fallo. No. Decirle que el miedo escénico contundentemente le derrotaron la fortaleza a Pablo Valdés. ¿Y por qué te usa la palabra de pavadas? Colega, ¿qué es lo que le pasa a Pablo Valdés? Celebraron mal tus panelistas al momento actual del equipo de Cerro, calibraron mal. Y su rival no era Palmeiras Flamengo, era un equipo de media tabla para abajo. Ah, pero entonces no entiendo, ¿olimpista o cerrista? Porque Olimpista. para mí que le resta mérito entonces al... A Cerro. Y porque habla de mitad de tabla para abajo. Sí. Entiendo ya, si no sé a qué... Sí, Pablo Valdés. Si está escuchando Pablo, referito trae a Pablito Valdés, porque no. Después dice terrible. O todo. sea, un poco de todo, porque en realidad nos pega un poco a nosotros, Sí, pero al final resta mérito. Espero haya ingresado con la mayor... muchísimas gracias, Dani. Gracias, muy amable. Dani Maciel ayer, cuando yo dejé el autobús de novena, paró, abrió el tránsito y tocó bocina. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es raro? Tocó bocina. El oficial Maciel. El oficial Maciel tenía un secretario, me dejó en la misma puerta, Sí. abrió, me hizo pasar y ahí entré.
Dani Maciel. Estaba Dani Troche observando la escena. Pero así estacionó. Toda esa arribada yo no hice con él. Estacionó una marcha atrás y me hice pasar. Y ese Dani Maciel, todo el mundo estaba viendo ahí. Está bien, hay cuama, entendé más. Está bien. Reconozco nomás, señora. Está bien, hay cuama, entendé más. Bueno, listo. Está bien. Pablo Valdés dice, para alborotar, dice. La puta, tenés que ser periodista, Pablo Valdés. ¿Cómo el periodista? Vos porque razón necesitamos. Vos le dije a Gustavito, por ejemplo, que es Lambarro. ¿Y vos estás en Lambarro? Sí, yo... Pero vos reconoces. Sí, yo reconozco, sin problema. Vos cuando cometés un error, decís, no, me equivoqué. A poder decir no, pero si le entraba y ya no estaba, pero no entró. No entró. Entonces no podemos hablar de hipótesis. Pudo haber cambiado la historia si hacía el gol Lucero. Sí, Lucero en el rebote Thiago, pero no pasó. Pero no pasó. Claro. ¿Vos vas a esperar que venga Francisco? Que venga Pancho. Muy bien. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. 11:35. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pechugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga IQF y albóndigas condimentadas. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Esta mañana hablamos en Urbana con Juan José Zapac. Como vamos a terminar otra vez con Juan Zapac, allá trabajo para la red monumental satelital y tenemos los goles de Cerro, enseguida vamos con eso. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebellala Casi, RI, 12 Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Pero antes de venir, por Gustavito, un ratito, no hasta que venga, porque el público es el mismo, pues se queda fiel. Acá Víctor te está dando una lección. Y después vos te vas a sentar otra vez, porque no vayas a aprovechar mucho tiempo. No vayas a hablar. Si es direccional el micrófono, va a salir mejor si te pegas. No, Gustavito, me estás acusando de algo que no soy, de que yo me doy la vuelta fácil. ¿Pero qué te preguntó el comandante? ¿Qué te dijo Arturo? No, y sí, me equivoqué. Ganó Cerro, no tuvo problemas psicológicos ayer, ganó, fue superior, no le pesó la situación. De eso hablamos. Y hago mías las palabras de Fabián, ¿eh? Un monumento a Jan. Sí. Un monumento, porque quieran o no, si es que entraba esa pelota. No, eso yo también, pero eso son todas hipótesis, güey. El problema es que no te da defensa. La última de Francia, campeón Francia. Me voy a poner un audio. Tenés que ser cara dura. ¿Conoces ese audio que es un WhatsApp? Bueno, y sos cara dura, Gustavito. Hay un audio que corre ahí. Mirale en la cara, o sea, un quilombo. Me pongo en plan de operador. Sos cara dura, Y bueno, y si Argentina no tenía a Diego Martínez, si Oliver no lo tenía Almeida, y si fulano no lo tenía Mengano. Una estatua. Bueno, ese audio que corre, tenés que ser cara dura. ¿Cómo el tema? Hay que nos envía algún WhatsAppero al 71108010. Hay uno, tenés que ser cara dura. No, hay una entrevista a la chica. Esa sos cara dura, ¿verdad? Pero ¿en qué vos te equivocaste, por ejemplo, Víctor? No, yo pensé que le iba a pesar la situación del ambiente a Cerro Porteño y para nada. Sí. No, hay que ser necio para no aceptar. ¿Vos sos necio? No, para no aceptar que Cerro fue superior. En los dos partidos fue un equipo intenso. Sí, ganó la todo serie. momento, cuando tuvo alguna dificultad, encontró la figura de Jan. Bueno, andar nomás sentarte y sigamos cuando venga Francisco. No, pero ya vino Arturo. Y Francisco López tiene que estar... Hay muchos puntos rescatables de Cerro Porteño. Por ejemplo, la reconciliación con su gente. A mí me gustó muchísimo. Yo creo esa reconciliación. Está siendo populista. Ojalá que no haya divorcio muy rápido, ¿verdad? No, vamos. Para que sepa, Gustavito, el hincha de fútbol. ¿Sabes qué, Arturo? ¿Sabes que ayer jueves pero el hincha de fútbol nunca se divorcia de su equipo, o sea, por sobre los nombres. Uno está siempre la discusión. Esa misma gente que ayer le aplaudió a Claudio Aquino, esa misma gente yo pedía que se le pero esa gente que te pide rendimiento, claro, no pasa por la gente, pasa por el protagonista, por el jugador el que había bajado en su momento y hoy elevó Carrizo su rendimiento, elevó Aquino su rendimiento, y eso es lo que nosotros esperábamos de Cerro y lo demostró ayer la frase de Patiño, ya está lo tuyo. Fue claro. No, pero yo no vengo más, Arturo. ¿Por qué? Yo me voy y no vengo más. ¿Por qué si va a estar Francisco? ¿Es ahora o ahora? No, porque eso es malo. Y último, Arturo. Ayer como juez de TVT, ¿sabe a quién me transportó Alexis?
¿Sabe a quién me trajo a Lazy? A Guido Alvarenga, ese pase de 3 dedos, ese pase de P. Como juega TVT nomás. Estábamos con Gerardo. Yo te dije. Arturo. Déjame la pase de Guido Alvarenga. Cuando venga Francisco López también lo vamos a comprometer a él. Sí. No, porque se haga cargo de lo que él no te vayas a poner nerviosito. No se hace cargo. Te podías sentar. Nosotros esperábamos de cero lo que ayer demostró. Te podías sentar. Pero no vengo más. No venga más. Okay. No venga más. Qué pinchado, o sea. No viene. Hay que aceptar. Yo también, si soy Gustavito, no vengo más. Tiene que. ¿Por qué no dan la cara? No viene más y se va y se sienta. Le van a reventar. ¿Qué número tenemos, niño? 0971-1080-10 el WhatsAppero y la línea baja 021-618-4970 y 618-4971. Y el WhatsApp es 0971-1080-10. Ahí ayer me mostró que en las redes sociales le dan con un caño. En Twitter. Ya empieza la gente a enviar audio. Y ponerle que tengan los huevos, la puta. Está equivocado, Gustavito. Habla de que si ya no atajaba y no entraba, y se olvida de los 2 goles que se le anuló a Cerro. Si no era offside, iba a ser 4-0 también. Así de fácil nomás la forma. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Síguenos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Más audios. Fuerza Gustavito, el pueblo está contigo. Fuerza Gustavito, el pueblo está contigo. ¿Digo? Hola. ¿Este qué? Sí, porque está enloquecido, porque enloquecido. También tenemos la grabación de la hinchada, porque sí, así mismo. Hola. Arturo. Sí. 2 cosas. Primero, la vez pasada le dije al niño en su WhatsApp, dicho como vos decís, este mismo equipo, este mismo plantel, hace no menos de 20 días se arrastraba físicamente. Hoy termina corriendo los 90 minutos, con 20 días de trabajo del otro PF supuestamente. Y a Gustavito le digo, Arturo, debe Cotaña sin arquero, debe fútbol la bandeja a Gustavito, sin arquero, creo. No, pero yo no vengo más. Si tienen los huevos, así como lo dijo, tiene que volver. Dale un giro a tu vida, convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostal, las victorias se multiplican, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostal, a ganarlo cambia todo. Estamos pensando seriamente en abandonar FAL si el operador fantasma agarra más protagonismo. Senki Electrónica. Impaco te invita a celebrar juntos el Día del Electricista. Por compra de productos Impaco en tu comercio preferido, solicita tu cupón. Y hoy participas del sorteo de vales de compra y muchos premios más. Celebra el Día del Electricista con Impaco. Hola. Arturo, ¿cómo estás? Bien. Arturo, yo creo que hoy a Gustavito le tenés que expulsar del programa, así nomás. Era Sores. Y encima se mueve. Yo no vengo más. Estamos todos locos, ¿será? Hola. Hola. Sí. Gustavito, si el fútbol no atajaba, ¿qué es lo que pasaba? ¿Francia campeón? Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa, distribuye Globo S.A. Hola. Ayer escuchaste, ay, pila nota, va a ser una cagada técnica. Tenés razón, yo reconocí ayer mi error en plena transmisión. Me gustó la sobrevivir. Yo dije que era un riesgo Piri da Mota con los brasileños, pero ocurre que Thiago no jugó en el área. No jugó, Thiago jugó atrás. Sí. Entonces me rectifico. Sí, me equivoqué. Pensé que Thiago iba a jugar sobre el área y el que jugó fue el otro. Lucero. Lucero jugó sobre el área y se tiró Thiago atrás. Tenés razón, pero yo no soy como Gustavito. Tenía el temor de Piri da Mota, sí, por el drible, por la velocidad del brasileño. No es central Piri da Mota. Y respondió, hola. Gustavito, ¿vos qué crees que si Arturo no nacía, vos iba a estar conduciendo el programa? No, es así la cosa, ese amigo. Escuchando Ciudad del Este, vinimos a trabajar, pero fiel a tu programa, Arturo, dice que arquitecto Mario Cáceres. Abrazo, arquitecto.
Con tu tarjeta de crédito de la Caja Mutual tenés 10% de ahorro en la cadena Fortis el primer sábado de cada mes. Solicita tu tarjeta al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Volvió el plan más increíble del grupo Garden. RAM 2500 Laramie Diesel en 48 cuotas, $845 con una mínima entrega. Seguro gratis por un año, interferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611. Plan increíble del grupo Garden. El pasado ahí yo de Víctor Villalba, 0971-1080-10. Hola. No hay más nada, ¿vio? ¿Y para qué llama? Tiene que llamar C21-618-4970. 4970 y 618-4971. Hola. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Sí, mira, Leicita te dije ayer, ganábamos 2-0, te dije. Sí, tenés razón. Ya puede ser que la selección paraguaya con 5 años de radicación, ¿verdad? Sí. 5 años. No tiene nada que ver que si su hijo nació acá o no nació. Los viernes en Farmacia Catedral ahorrás con la cooperativa universitaria, descuentos hasta el 35% en todas las categorías, con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Mira que te avisé que Cerro va a ganar. Jan Fernández ya volvió y el Vapo va a comenzar. El pianito. El baile del Vapo, de Jam. ¿Baile de qué? Del Vapo, ¿verdad? ¿Cómo es? Del Vapo. Vapo. Pianito amigo. Hola. Hola. Jan puede gestionar sin nacionalidad. Él es papá paraguayo. Él dijo que 11, ¿qué dice? No entendí lo que. Una humorada. Ahí bueno, y para eso mi papá la humorada. Hola. Lamentable el comentario, qué falta de seriedad. ¿Por qué si David hace un comentario y Francisco López y Víctor estaban de acuerdo con él, verdad, niño? Sí. ¿O no, Víctor? Sí. Que la parte emocional iba a conspirar con el rendimiento de Cerro. Ese no era el tema de discusión. Hola. Hola. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. No tenés mano, tenés más. Sí, un montón de poner nomás, audios. Ya está. Y vamos a tirar sin filtro. Si ya no atajaba y ya no es parte del equipo payaso. Mira que te avisé que Cerro va a ganar. Jan Fernández ya volvió y el Vapo va a comenzar. Yo te conozco, Pablito, no conocés, mi Pablito toca la gente, quiero mucho, vos sabés eso. Yo sabés eso, Pablito. Ya sé. Pablo, acá no me ha visto, preguntó si soy limpito o cerrita, eso no. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. De vacaciones nomás, Pablito, de mi querido Pablito. Te quiero mucho, Pablo. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Gustavito, y si yo nací en Francia, iba a ser francés, ¿verdad? De razón. En Tupí, hasta mañana vas a tener descuentos en todos los productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y atención, la gente de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco y Minga, Guazú, porque todos tus envíos son 100% gratis. La gente sabe. Hola. Contra un equipo de tercera línea, Cerro. Fortaleza no es Palmeiras y Jan, apenas. Corrección mi personal escuchando en horas. Yo te saludo de San Pablo vía internet. Ok, gracias. Gracias, Quiteito. Yo voy a cambiar nomás de radio. Puse para escucharte, pero solo se escucha Pablito. Toto. Saludos para Toto. Saludos, Toto. No tenés que ser celoso, Toto. Cariño, Toto, para vos, para la familia, Toto. Porque soy celoso. A la puta de mi querido Toto, tengo la familia con el bebé, con toda la familia.
Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DVH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. Otro también, Toto, dice Pablito Valdés. Sí. Tiene que suspender la avenida de Gustavito en la mesa. Ya tenemos al comandante que ya, tipo, y más otro, más Gustavito, de ahí gustó más ver la programa. Yo no niego luego eso. Mi hijo nació en noviembre, le puse Cayetano por su santo Ara. Que supere eso. Tu Pablito, dicen, de razón. Comisipar convoca a sus socios de la Asamblea Ordinaria a realizarse el domingo en el Centro de Convención Mariscal en Asunción. Para más información, comunicate al 248-8000 o ingresa a comisipar.coop.pireca. Comisipar, tu mejor opción. Carnes Campo 9, disfruta de nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Carendú. Escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Quique Casanova y Dani Darrosa, y están todos. Y por supuesto, Infantinito y Cesarito. A la puta, Dani. Porque soy celoso. ¿Sabes lo que significa darle grid a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Y además le das una nafta 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Hola Arturo, buenas tardes. El aceitero te saluda, mis respetos. ¿Bien? Realmente usted suele decir que el cerrita es pasional. Y le hago una consulta, nosotros no merecemos esto. ¿Qué dijo? Sí, ellos se merecen esto. ¿Qué cosa? No sé si se refiere a... Ayer se discutió mucho la parte pasional del hincha de Cerro, que puede conspirar, y que si el equipo no andaba iba a haber una reacción de tribuna. Eso es lo que el niño Jorge dijo, se apuraron. Y Víctor ahora reconoce. Sí, yo me equivoqué. El público Cerro tuvo una buena actitud. Después dice uno, si ya no paraba, si entraba el gol, y ya va. La mejor hinchada paraguaya, la hinchada de Cerro, señor comandante, impresionante. Todo el partido alentábamos, dice Porqui. En Universidad La Paz, comenzá a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral. Inscripciones abiertas. Juan Martínez Casimo, señor Rodríguez, kilómetro 51 y medio. Teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Se estaba perdiendo Cerro. Todos se pusieron 1-0, se publicó. Eso es verdad. Se iba a tirar en contra. ¿Qué es lo que es, Víctor? No, estoy... Filtra los audios. Del miedo escénico, o sea que los jugadores iban a tener miedo escénico de la situación. De la puteada que podían ligar. Sí. Espantados, ¿verdad? Pero, ¿por qué le trataste de operador fantasma? Y porque viene y comenta y no sé quién nega el barco mientras. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Estamos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar, ciudad de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. ¿Para qué venís? Hago mía las palabras de Fabián. Monumento para Jan. Llámale por Fabián. Estatua para Jan. Pero nadie discute, pero nadie discute eso. Con eso describió totalmente. Que sí, que Carrizo no Cerro no ganaba. Para vos terminaba 0-0. Para él terminaba, ¿estás entendiendo? Para él terminaba. No sé si iba a terminar. Escucha, no sé si va a terminar. ¿En qué momento hice esa doble pero todos sabemos eso. Pero pelá un ratito. Eso pasó. Jan fue figura. En un momento en que para el penal, en un momento estratégico del partido. Eso me preocupa de Cerro, que Jan siga siendo la figura. Y pero para eso está el arquero Gustavito. Anda, llamarle por Fabián. Bueno, listo. Aparte en Copa Libertadores menos. Siempre tiene que buscar un pretexto. En el Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero. Estamos en Fernando, Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero Peguirega, el Fabriquero, momentos para recordar. Hay que hacerle un monumento a Jan. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio. Shell, calidad, precios bajos y calidad Shell. Enseguida, Fabián. Che, Arturo, poné por los goles, viejo. Y enseguida, más los goles. Fabián, ¿cómo te va? Hola, Arturo. Un saludo para todos allí en la mesa de la audiencia. Un libro tiene varias páginas, ¿verdad? Sí. Primera página, 2 atajadas monumentales de ella, ¿verdad? Clave. Segundo, la producción de Cerro Porteño, media cancha, desde Viera para adelante y los goles. Segunda página, ¿verdad?
Así mismo. Tercera página, la dinámica que impuso Cerro Porteño no era muy conocida, ¿verdad? Es muy distinto. Yo creo que parte de ahí. Lo que tiene como base hoy el equipo de Saba, después los resultados mandan, pero es haber cambiado radicalmente su estilo de juego en comparación a lo que veníamos viendo de Cerro Porteño. Otra cosa, lo emocional en tribuna cuando ataca a Jan y los jugadores como únicamente están recuperados, un Claudio Aquino, por ejemplo, y el mismo Carrizo todo el partido. Ustedes no me dieron bola cuando yo les dije, es la primera vez con Saba que arrancan juntos, que juegan así en extremo, los dos, y que se juntan, dije al aire Fabián, y ocurrió con los dos, Aquino y Carrizo. Y Carrizo. Sí, la primera prueba fue, y yo recordaba anoche en el comentario final de ese partido, la primera prueba fue en Villarrica, y nosotros habíamos destacado en la transmisión y al día siguiente el rendimiento de Cerro. Había un descreimiento porque era el primer partido y había que ver, estaba de acuerdo, no era para ser tan tajante, pero ya había una señal. Después como que costó que se reencamine eso porque en el medio hubo partidos en donde volvió Cerro a tener algunas situaciones reiteradas a capítulos anteriores, pero definitivamente era el camino que buscaba Saba. Y hoy estamos hablando, no digo que esto garantice, no estoy hablando de que Cerro por eso en el campeonato va a ser una máquina y va a ser campeón, o en la Copa asegura clasificar a octavos de final, pero está convencido el jugador de Cerro de que este es el camino, y yo me quedo con lo que dijo, yo creo que Víctor se quedó sorprendido ayer, a mí me pasó eso, yo me quedo con lo que dijo Patiño ayer en conferencia de prensa. Necesitábamos un cambio de aire y cambiamos en cuanto a la intensidad con el trabajo, dijo, y me parece que el capitán de Cerro terminó resumiendo Fabián, muy claramente por dónde pasa este momento diferente de Cerro. Yo te puedo decir, te quiero mucho, pero contigo fallamos. No sé si me entendés. Sí. Él le dijo a Chiqui Arce, te queremos mucho, yo te quiero. Pero, y yo no sé si es muy oportuno o no, porque hay una cena en que se abrazan Jan y Patiño. Hacia el arco, hacia en el segundo gol. Después del segundo, pues. Después del segundo se abrazan, Sí. En el segundo gol hay un abrazo. En el momento yo al menos no me percato, pero después viendo la reiteración del gol anoche, veo ese abrazo. Sobre todo queda muy marcado porque cuando se empezaban a dar los conflictos Jan compañeros, porque generalizo, lo que era más marcado era lo de Jan con Patiño, esa reacción en cancha de Libertad. Después hay otro episodio, creo que en cancha del 12, no recuerdo bien. Fabián, como que todo eso va marcando una diferencia en la actualidad de Cerro. ¿Y vos crees que no intervino Saba en el tema temperamento, actitudes de Jan, moverse de un lado a otro? Me parece un Jan más sobrio, con menos gestos en el partido. Yo creo que tiene que ver con lo que decía ayer en parte el propio Patiño. Había demasiada confianza con el entrenador anterior, que muchos pensaban que tenían el puesto asegurado, que podían hacer lo que querían, que podían hacer el gesto que querían, y hoy no hay ni tanto gesto de Jan, ni tanto grito innecesario de Jan, y obviamente no hay esa confianza. Uno no ve a Jan en los goles que ni siquiera se acerca al banco, pero cuando antes era abrazo, upa, beso. Pero lo que dijo Patiño, no, la verdad, no va así mucho del agrado del afectado. Esto es poco común que va y te dice, yo te quiero mucho, pero ahora jugamos de esta manera, encaramos de esta manera y vamos a recordar más adelante esto. No es común lo que dijo Juan Patiño, para nada. No, para nada. Por eso con Víctor nos quedábamos algo sorprendidos, porque además arranca Patiño diciendo, no te voy a decir puntualmente qué cambió. Y después del te quiero mucho, Chiqui, al final dijo todo lo que sentía, porque dijo, necesitábamos, no dijo, y al final nos vino bien, no, dijo, necesitábamos este cambio. Y después habló de un cambio en la dinámica del trabajo, o sea que Cerro tiene otra dinámica, otra intensidad, utilizó la palabra intensidad a la hora de trabajar, que fue un cambio que tuvo con este cuerpo técnico. Y para Saba, porque vamos a escuchar a Juan José Zapá, muy sobrio, Fabián, compañero, sí. Para Saba no hay jugadores de la mesita de luz. No, está muy claro. Eso está claro. Por ponderar, elogiar mucho al jugador, pero me parece que este equipo solidario y corporativo es mucho del técnico. Y bueno, Fabián, nos reencontramos próximamente, queremos tu opinión. Para cerrar tu opinión, ¿qué más? Yo creo que Cerro redondeó una muy buena serie, en donde fue superior a Fortaleza. En las áreas se definen los partidos, dicen algunos entrenadores, y allí Jan fue clave cuando tuvo que aparecer. Me parece que los
arqueros de equipos grandes no deben titubear en momentos candentes del partido, y Jan terminó siendo clave. Y ayer fue por momentos un equipo cuando atacaba, otro cuando defendía, porque sobre todo en la zona derecha, a Espíndola y a Patiño yo lo vi con ciertas dudas. Hay una jugada que arma muy bien en el segundo tiempo el equipo de Fortaleza, donde Espíndola queda mal parado y Patiño se come increíblemente una malla y queda tirado en el piso boca abajo. Y fue una señal de que no estuvo muy sólido ese sector de la defensa. Después Piris de Mota y Ibáez cumpliendo de muy buena manera, y del medio para arriba Cerro volvió a ser un equipo que se nota es peligroso cuando tiene la pelota en los pies. Ha mejorado mucho en eso, es mucho más dinámico, mucho más vertical, y encontró el equipo ideal. Esa es la clave. Hoy el equipo ideal, con Aquino y Carrizo, con Lucena y Viera más los dos delanteros, me parece que poco casi nada se le puede cuestionar en cuanto a esas decisiones a Facundo Saba, y terminó clasificando con justicia. Sufrió porque en Copa pasa, sea un equipo brasileño de los todopoderosos o de media tabla, como escuché alguno lo calificaba, pero en la Copa en algún momento la pasas mal contra los brasileños, y allí apareció la respuesta de Jan. Creo que terminó justificando ser una muy buena clasificación para fase de grupos. Hasta la próxima, Fabián. Un abrazo. Adiós. Enseguida la conferencia de prensa Barros Esqueloto. Adquirí tu Fiat Pulse, Drive o Impetus con la mayor potencia y el mejor diseño desde $17.900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Prefirió Ferfer por unas cuestiones técnicas jugando para abajo. Estupendo. Después tenemos que hablar con el papá de Fariña. Que es bueno reconocer. Yo un mes atrás o 2 meses atrás no le veía con la camiseta de Cerro a Fernando Fernández, y hoy quiero reconocer que es un lugar para Fernando Fernández y está demostrando lo buen goleador que es. Fuera que ayer le anularon uno, pero las veces que tiene minutos, o sea 5, 10, 15, 20 minutos o 90 minutos, está demostrando lo muy buen jugador que es, y le está sacando su buen jugo. Pero para Saba es Fer, porque no tira centro Cerro. Eso que tira para Moreno. Se lo ve por eso Moreno ya no va a estar. Al mínimo que se duerma o Morales o el propio Churín, allí está Fernando Fernández, que se lo ve bien. Viaja donde quieras con Visión y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con las tarjetas de crédito de Visión Banco te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ponemos goles de Cerro y después vamos a ir enseguida con los convocados y con Pablo Quirós. Que eu te falei que Cerro vai ganhar. Já Fernando e já voltou e o papo vai começar. Mira que te avisé que Cerro va a ganar. Jan Fernández ya volvió y el papo va a comenzar. Thiago, pelota bien para Pochettino, colocó un centro, que peligro, golpe de cabeza, el arquero ya de rebote. Dos veces ya, Fabián. Hay que hacerle un monumento. Hay que hacerle un monumento a Jan. Primero Romariño de cabeza, y ya vuela hacia su izquierda de manera espectacular para meter el manotazo. Y cuando parecía gol de Thiago, otra vez la mano izquierda de Jan. Doble tapada monumental del arquero de Cerro. Notable, ya lo estamos diciendo, la gestión de Jan. Lucena con la pelota, Lucena para Dolor. Tocando la pelota bien, se moviliza a la derecha cargando el equipo de Cerro con Carrizo. Jugó para Espino, la mandó al centro, tiró, se desvió el palo. Ahora remató el arco. Enseguida, Gustavo, vamos a volver porque tenemos que respetar el momento. Vamos a recordar de más adelante los goles de Cerro, conferencia, Patiño, Saba. Ahora la conferencia Barros, Esqueloto, Justo, Villar. Arrancamos, Gentileza, Antiguo Sport. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Voy a pasar a dar la lista. Buenos días a todos y voy a pasar directamente a la lista de los jugadores convocados para el partido contra Chile. Los jugadores son Anthony Silva, Aldo Pérez, Santiago Rojas, Robert Rojas, Omar Alderete, Junior Alonso, Iván Piris, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Bruno Valdés, Blas Rivero, Diego Gómez, Ramón Sosa, Matías Villasanti, Matías Rojas, Andrés Cubas, Brian Ojeda, Richard Sánchez, Romero Gamarra, Jesús Medina, Matías Galarza, Lorenzo Vergarejo, Julio Enciso, Derry González y Robert Morales. Esta es la lista de 25 jugadores que vamos a empezar a entrenar
a partir del lunes y que vamos a jugar el lunes 27, partido amistoso en Chile. Perfecto, tras conocer la lista de convocados pasamos a la ronda de preguntas, arrancando por Pedro Torres Lisfrán, Tigo Sport. El micrófono, ahora sí. Tu tanda. Llegó al Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. A ver. ¿Después? ¿Nos sale la pregunta? Guillermo, justo, buenos días para todos. La pregunta para... Respecto a esta planificación, tengo entendido que era la idea tener un partido, tener tiempo de entrenamiento. ¿Cuánto sirve? ¿Cuál es la planificación finalmente, digo, desde el lunes hasta el día del partido? Y puntualmente uno evidentemente quiere resaltar la convocatoria de Aldo Pérez, porque es el que está por primera vez, es un chico joven con mucho proyecto, seguramente ya lo venían mirando. Bueno, la idea era poder tener 7 días de entrenamiento, teniendo en cuenta que uno pensaba la cercanía del inicio de la eliminatoria va a ser en septiembre, entonces íbamos a tener 2 posibilidades más de jugar amistosos, pero entendía que en algún momento nosotros necesitamos entrenar con nuestros jugadores 7 días, no solamente jugar partidos, porque el primer partido muchas veces es muy cercano a la fecha que llegan los jugadores y no tenés tiempo de entrenamiento. Entonces hablamos con el presidente, con Justo y el cuerpo técnico y creemos que es lo mejor poder entrenar 7 días y jugar el partido contra Chile. Con respecto a Aldo Pérez, es un jugador que nosotros habíamos citado ya la vez pasada en la citación anterior, pero él justo en el momento de la citación estaba con COVID y no pudo venir. Es un jugador del fútbol local, como ustedes saben, nos ven, siempre estamos en la cancha observando y viendo las posibilidades que tienen los jugadores paraguayos de sumarse a la selección, y creo que esta posibilidad que tiene Aldo es una linda posibilidad para mostrarse y para que nosotros podamos tenerlo y ver lo que nosotros creemos que es su nivel actual. Así que es muy bueno que se sumen jugadores nuevos y que vayan apareciendo en el medio local. Kevin Ledesma, Radio 1, Unicanal, Canal 13. Bueno, buenos días, profe, buenos días, Justo. Una consulta para cada uno, estamos en directo para Deportes 1. Profe, ¿qué tan importante es esta semana atendiendo que las eliminatorias recién van a arrancar en septiembre y se va a poder ver de aquí hasta el partido contra Chile y viendo también qué tipo de rival esperan? Y justo en cuanto a lo organizacional, los organizativos, digo bien, ¿qué es una ventaja, es una desventaja el hecho de que las eliminatorias arranquen en septiembre y no en junio de este año? Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con nosotros, creo que es importante tener una semana de entrenamiento. Vamos a tener otro periodo más de entrenamiento o de partidos previo a la eliminatoria en junio, y ahí ya arranca la eliminatoria. Creo que para nosotros es muy bueno este proceso de una semana de entrenamiento. Esperemos en junio vamos a tener por lo menos 10 días más de entrenamiento, no sé si vamos a tener 1 o 2 partidos, todavía no tenemos definido bien, pero obviamente que estos 7 días de entrenamiento nos van a servir para poder meter bien la idea de nuestro juego, de nuestra forma, de nuestro estilo, de las distintas situaciones. Nosotros podemos llegar a vivir en un partido de ganar, ir ganando, ir perdiendo y tener que cambiar y poder hacerlo, y que esa transición no impacte después en el resultado y que se vea el accionar rápido de los jugadores. Es muy bueno este tiempo que vamos a tener de entrenar, y también en junio, porque son los últimos 2 procesos de entrenamiento que tenemos previo al inicio de la eliminatoria, que es lo más importante. Jorge Izquierdo. Sí, perdón. Kevin, el tema organizacional de septiembre, creo que nosotros organizacionalmente, en la infraestructura que tenemos, estamos preparados para comenzar las eliminatorias
cuando nos dijeron. Nosotros incluso teníamos la idea de que iba a comenzar en marzo, pero se fue aplazando y se aplazó incluso la de junio, así que nosotros en nuestra organización siempre estamos preparados para lo que diere lugar a nosotros. Dentro de todo es más fácil poder hacerlo porque ya tenemos un rival, ya sabemos dónde ir, qué buscar, qué no buscar, qué encontrar y todo lo demás. En cambio, en este tiempo de salir a buscar partidos amistosos a veces es un poco complejo por el tema de que tenemos que buscar qué nos conviene, qué queremos hacer, para dónde vamos a apuntar, como en este caso esta fecha que la idea es confirmar, como decía Guillermo, todos estos buenos partidos que se pudieron tener para que se puedan sacar las conclusiones, que se puedan en una semana de entrenamiento normales para poder competir en un partido. Yo creo que es este lapso de tiempo de preparación entre marzo y para junio creo que nos va a fortalecer en ese sentido y nos va a ayudar a que en septiembre todavía lleguemos mucho mejor. Jorge Izquierdo, Canal Gen, Radio Universo 970 AM Versus. Buenas tardes, profe. Justo a cada uno le quiero hacer una consulta. Profe, ¿cuánto se valora hoy día el rendimiento que están teniendo la mayoría de los que están en el fútbol argentino? El caso puntual de Matías Rojas también y los retornos importantes. Hablo de Robert Rojas también, que vuelve, y lo de Alejandro Romero Gamarra, porque si bien es cierto los momentos se valoran siempre y ahora en un partido amistoso donde realmente tendrá que empezar a plasmar la filosofía porque de cierta manera va a tener un poco más de trabajo. Y después le quiero preguntar a Justo algo. Bueno, con respecto a Robert Rojas y a Romero Gamarra, fundamentalmente ellos no estuvieron en las últimas citaciones porque venían de una lesión larga, venían recuperándose, después tuvieron la posibilidad de Romero Gamarra de jugar, de demostrar que estaba bien, entonces por eso vuelve a la selección. Lo mismo Robert Rojas, tuvo el tiempo de hacer una buena pretemporada, de jugar con su equipo, de pelear el puesto en su equipo y de jugar. Entonces son jugadores que me parece que pueden aportar muchísimas cosas a nuestra selección y que en su momento se habían ganado su lugar, pero después por una lesión no estuvieron. Lo mismo que Robert Morales, vuelve después de más de un año, donde él tuvo un tiempo de recuperación, en cancha jugando, y lo vemos bien y vuelve a tener la oportunidad de estar con nosotros, así que tiene que ver fundamentalmente más con una lesión que no hayan estado que con una decisión deportiva. Con respecto a Matías Rojas, prácticamente ha estado siempre en la situación, no ha estado también, cuando no estuvo fue por lesión. Es un jugador potencialmente que nosotros creemos que es muy importante, que es un jugador que está teniendo una actualidad muy buena en el fútbol argentino y que está aportando a todo ese nivel un montón de goles a su equipo, en este caso Racing, que tenemos nosotros la necesidad de que pueda trasladar todo ese buen momento que tiene en Racing, trasladarlo a la selección y que impacte en los futuros resultados de los partidos nuestros, así que estamos muy ilusionados con Matías también. Justo, si bien es cierto, falta todavía un tiempo considerable de aquí al arranque de las eliminatorias. ¿La selección planea jugar nuevamente en el Defensor del Chaco o se contempla la posibilidad de jugarlo también en la Nueva Olla o en Ciudad del Este, donde también se jugó en la eliminatoria pasada y nos fue bastante bien allí? Nosotros tenemos la posibilidad de habilitar los estadios que podamos tener bajo las exigencias de FIFA para los torneos de FIFA, como en este caso la eliminatoria, y en ese contexto tenemos a el Defensor del Chaco, haremos el pedido de La Olla, haremos el pedido de Ciudad del Este, porque son los estadios que a nosotros nos posibilitan tener en las condiciones que ellos piden, bajo los estándares que pide FIFA para la eliminatoria. De ahí a que se puedan jugar alguno u otro partido en algún lugar, eso se verá en el camino, pero sí a nosotros nos gustaría también, de eso lo hablamos con Guillermo en algún momento, de tener la posibilidad de recorrer el país, de poder tener más estadios en los distintos puntos del interior del país para que la gente pueda sentirse más cerca aún de la selección y recibir el aliento que necesitamos para una competencia tan importante como la eliminatoria, así que no nos cerramos para nada en eso y seguramente se verá esa posibilidad. Matías Lugo, Radio Unión 800 AM. Profesor, buenos días justo. Le quería consultar siguiendo con Robert Morales. Lo de la convocatoria de él está para tener minutos
o es más, digamos, para una reintegración luego de lo que fue su última convocatoria. Y le quiero preguntar por nombres que capaz ahora todavía no están citados, como Alan Rodríguez, Gabriel Ábalos o Adam Vareiro, si ellos están siendo seguidos permanentemente como para próximas convocatorias. Y después le quiero preguntar a Justo. Bueno, con respecto a los nombres que vos me das que no están citados u otros, sí, siempre seguimos, siempre tenemos en el radar un montón de jugadores, alrededor de 45 o 50 jugadores que siempre los seguimos, que siempre estamos en contacto con ellos y que pedimos los resultados físicos semana tras semana de sus partidos. Después tenemos el análisis deportivo que hace el cuerpo técnico y que decide, y que tenemos que citar alrededor de 25 jugadores, tampoco podemos citar 40 o 50. Entonces, dentro de lo que nosotros decidimos de lo deportivo, hoy creemos que esta es la lista que nosotros queremos tener. Hay otros jugadores como los que vos nombraste y otros más que tienen que seguir trabajando y tienen que seguir luchando por ganarse su lugar en la selección y que convencernos desde lo deportivo nosotros, y van a estar acá no hay la puerta cerrada para nadie, todo lo contrario, todo aquel que pueda sumar para que Paraguay vaya al próximo mundial, bienvenido sea. ¿Y lo de Robert? Y lo de Robert creo que es una ratificación de lo que él hizo anteriormente, se lesionó con nosotros por una lesión, vamos a tener 7 días, nosotros hemos visto que ha hecho goles, ha estado jugando últimamente y queremos verlo si está realmente en su nivel, en lo que él puede alcanzar y darnos lo que nosotros necesitamos de un centro delantero. Inicialmente tiene la técnica, tiene la calidad en la definición y la velocidad que nosotros creemos debe tener un jugador en esa posición en la selección, como Derlis, por ejemplo. Entonces veremos esta semana cómo está, cómo se siente, y después veremos si está para jugar o no. Lo vamos a determinar en estos 7 días. Justo, la consulta para usted. En lo que tiene que ver con la reunión, digamos, completa de los convocados, ¿hay una fecha estimada ya para tener al plantel completo e iniciar esos 7 días de los que hablaba el profe Guillermo? Sí, planificamos, obviamente nosotros queremos tener lo antes posible a todos los jugadores. La exigencia de FIFA hace de que a partir del lunes ellos están en condiciones, hay algunos jugadores que juegan, los que están afuera principalmente, los que están en otras ligas, la europea o la mexicana o la americana, que juegan domingo, y va a ser imposible que lleguen el lunes, pero creo que para el martes, en el segundo entrenamiento que tenemos pautado, seguramente ya van a estar completos casi todos. Johnny González, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Buen día, Guillermo. Buen día, Justo. Guillermo, la ausencia de Miguel Almirón, ¿a qué se debe? No está en la lista de convocados. Sí. Esa es una pregunta. Después, otra. ¿No le preocupa el hecho de que la selección paraguaya de sub-20 haya fracasado en este sudamericano? Sé que no le corresponde, se encarga de la selección mayor, pero como forma parte de la selección, en este caso técnico de la selección nacional, ¿llegó a analizar eso? ¿De por qué sucedió esta situación, Guillermo? Bueno, con respecto a Miguel, lamentablemente ayer a la mañana tuvo una lesión en el entrenamiento, el equipo mandó el parte médico y va a estar 3 semanas inhabilitado para entrenar o jugar, entonces no era necesario que viaje, ya teníamos el informe del equipo con la lesión que tiene, las imágenes de la lesión, entonces decidimos que no era necesario que venga. Por suerte es un jugador que nos conoce, nosotros en su momento lo llevamos a jugar al fútbol argentino, lo conocemos de hace más de 10 años, sabemos cómo piensa, sabemos cómo juega y él nos conoce a nosotros, entonces más allá de que es mejor tenerlo, entiendo que es un jugador que nos conoce bien lo que nosotros queremos y no va a sufrir tanto esta ausencia, ni él en la información que nosotros le podemos dar en los entrenamientos o nosotros en cómo lo conocemos, por conocerlo tanto, cómo va a poder responder en el futuro con nosotros. Miguel, lamentablemente una lesión lo deja afuera. Con respecto al sub-20, lamentablemente nos tocó quedar afuera, más allá de lo bueno, de lo malo que uno pueda analizar en lo futbolístico o que pueda analizar en lo administrativo, si otra vez o no otra vez en el Mundial, creo que debemos pensar en el futuro. Ustedes saben que hay un proyecto nuevo que se está desarrollando en el fútbol de juveniles de Paraguay,
y tenemos que apostar a que de a poco vayamos creciendo. Lo que pasó, se terminó, quedó ahí. A partir de ahora tenemos que empezar a crecer y a creer en este proyecto, y que los próximos eliminatorias de juveniles de sub-20 lo tenga a cada jugador de Paraguay mejor formado para tener un mejor resultado y poder volver a llegar a jugar un Mundial sub-20. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que gastar la energía, no en la crítica, si fue bueno, si fue malo, si fue un fracaso o no. Creo que tenemos que apostar al proyecto, a que cada día los jugadores nuestros en juveniles sean mejores, tienen su lugar, estamos cada vez organizando mejor para que sean mejores futbolistas, y a partir de ahora empezar en un crecimiento y que se vea sí reflejado en los resultados a futuro. Justo, quiero hacerle una consulta. ¿En qué momento la selección va a tener una lista final o una lista en este caso? Porque en tu época, por ejemplo, sabíamos perfectamente los convocados, de repente se metía uno o dos. Esta selección, ¿en qué momento vamos a llegar a decir, bueno, esta es la lista de la selección nacional para las eliminatorias? Yo pienso que hoy así... Perdón, sí. En las eliminatorias justo. Sí. Nosotros tenemos un tiempo... desde marzo del año pasado a ahora, que hemos probado, hemos cambiado. Nosotros, por ejemplo, en los últimos 3 partidos no hemos tenido a Almirón, que es un jugador que se destaca en el fútbol de la Premier, pero también más allá de por lesión hemos buscado otras alternativas para tener a futuro. Y la verdad empieza en las eliminatorias, más allá es importante este proceso de 7 días de entrenamiento en un partido, lo que venga en junio, pero quizá uno va a dar su equipo, su plantel o los jugadores que más o menos están cuando se juegan las eliminatorias, que ahí no tenés que probar, ahí sí tenés que conseguir resultados. Sí, te respondo lo que responde él. Es lo mismo, me parece a mí, que donde realmente se forma el grupo y el equipo es ahí, pero si vos mirás los nombres que están, la mayoría son habituales, que suelen venir, por tanto se conocen, y el grupo se está haciendo a través de encontrarse siempre, de estar siempre en los partidos amistosos. Bueno, entonces decía Justo Villar, Barros Equeloto, y después vamos a esperar si es que preguntan por Oscar Romero. Nos metemos en el partido de ayer. 12-21, partido ante Chile el 27, ¿verdad? Sí, 27 a las 20:30. Sacando limpio lo de Almirón por la importancia que se le corta la racha en Inglaterra, pero habría que ver que no sea raro que aquí a 1 o 2 partidos ya aparezca. Sí. Porque a veces quiere pasar eso. Hoy juega Newcastle, no creo que hoy. Pero después hay fecha FIFA, o sea, no hay Premier. O sea, una vez que vuelva a la actividad va a jugar seguramente. Pero no puede jugar. En fecha FIFA no se juega. No, y por eso. Está como un dejarro. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy App Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Este gol de aquí no fue el más espectacular en su carrera en Cerro. Sí, yo creo que sí. Por la situación. En su carrera, no por la importancia del gol, sino con la manera como le dio. Sí. Yo creo que sí. Sí, porque agarra de aire la pelota, la clava. Pero no. Tiene lindos goles, pero a este nivel me parece que no. ¿Verdad? No tiene. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. 12-22. Penalty te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Génesis SPH más 8 y te hidrata 3 veces más. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. Con CNT, 2.450 millones en premios. Salen sí o sí 60 premios en efectivo. Y para una sola persona sale un departamento amoblado más un Kia Sonet más 50 millones. La independencia total. Pedí CNT Chef por el 12-22. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y smartwatch. Precios increíbles en las mejores marcas y modelos sin entrega inicial. Celular Samsung A23 solo 18, cuota de 164.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Lucena con la pelota, Lucena para dolor. Tocando la pelota bien, se moviliza a la derecha cargando el equipo de Cerro con Carrillo. Jugó para Spiro, la mandó al centro, tiró, se desvió el palo. Ahora remata el arco. A fase de grupo y lo hizo Carrizo, con él comenzó, define Carrizo, el
Piensa en fase de grupo en Copa Libertadores de América. El grito azulgrana, la pasión azulgrana en el país. Cerro gana 1-0. Carrizo lo hizo. Un jugador que ha levantado su nivel hace varios partidos. Tiene otra cara, otra fisonomía Cerro cuando ataca y está enchufado Federico Carrizo. Y hace varios encuentros venimos marcando el buen nivel que tiene el argentino. Con movilidad, con buen trato de pelota, con inteligencia en sus movimientos. Él arrancó la acción tirado sobre el perfil diestro. Allí profundizó Espíndola, que volvió a la cancha tras esa molestia. Parecía olvidarse inmediatamente de esa dolencia en la pierna derecha porque mandó un centro muy peligroso. La pelota fue al primer caño. Allí Marcelo, el central brasileño, en su intento de despejar casi hace el autogol. El palo izquierdo le dice que no, termina salvando en primera instancia su portería, pero tras ese rebote le vuelve a quedar a Carrizo, que se metió como una luz de derecha al medio pisando el área, llegó en zona de definición y ubicó esa pelota cerca del palo derecho para poner el primero de Cerro, el gol que transmite mucha tranquilidad y la alegría plena, buscando la clasificación. Cerro en ventaja en la olla. 37 minutos, primera etapa. De Carrizo y da el segundo gol ahora. Arco que va contra la avenida Novena. Lo hace Federico Carrizo, autor del único gol hasta aquí. Carrizo colocó el disparo, tiró al arco. ¡Golazo! Golazo, que más. La pelota de Carrizo se abrió y de primera al bote izquierdo. El grito, la alegría que contagia. ¿Cómo no discutir al Lucero? No se podrá discutir. Carrizo el primero, Federico Aquino, golazo excepcional al bote izquierdo del sorprendido arquero Joao Ricardo. Cerro a fase de grupo por este resultado. Cerro gana 2-0. Se lo merece su pueblo. Cerro gana 2-0. Cerro, siempre Cerro triunfará. Cerro, siempre Cerro triunfará. ¿Cuánto extrañó Cerro este nivel de Carrizo y de Aquino? Que se junten en la cancha, la idea sí, que se junten en la cancha, que haya esa conexión futbolística de dos que saben y mucho con la pelota, y aquí se juntaron a través de este balón detenido. Carrizo se encargó del tiro libre, abierto sobre la derecha cerca del banderín del córner, el envío abierto. Esto está trabajado, esto está pensado, esto no es casualidad, porque Aquino va saliendo de esa maraña de hombres, va saliendo de la marca brasileña, queda lejos de cualquier posibilidad de alguna intervención del equipo visitante, y allí va el centro de Carrizo, abierto a la entrada del área, y Claudio Aquino arrojándose con un remate fantástico. Tremendo impacto para que esa pelota viaje, se clave en el ángulo izquierdo de Joao Ricardo, un verdadero golazo, la ejecución del tiro libre, la tremenda definición de Aquino para poner el segundo de Cerro, para extender la ventaja en el global, para ir asegurando la presencia del Ciclón en fase de grupos de Copa Libertadores. 17 minutos, segunda etapa.
para Pochettino, colocó centro, qué peligro, golpe de cabeza, el arquero ya no rebote. Dos veces ya, Fabián. Hay que hacerle un monumento. Hay que hacerle un monumento a Jan. Primero Romariño de cabeza y Jan vuela hacia su izquierda de manera espectacular para meter el manotazo. Y cuando parecía gol de Thiago, otra vez la mano izquierda de Jan. Doble tapada monumental del arquero de Cerro. Notable, ya lo estamos diciendo, la gestión de Jan. Si falei, quise jugar y ganar. Jan Fernández ya votó y va y comenzar. Mira. Pianito, Gustavito, vos te envió. Ayer pianito. Calentito, sí, calentito sobre Jan. Esta es la lista de convocados. Enseguida Juan José Zapac. Tenemos la conferencia de Saba y más bien. Bien, otra vez. No era Pío que ustedes Pío escucharon. Se pichó. No, pero es impresionante como que pareciera ser que Pianito acertó que Jan iba a hacer la figura ayer y le hizo una música. O sea, ¿qué hiciste? Le echan mérito. Yo les digo que Cerro va a ganar porque Jan ya llegó, digo. Qué bien, listo. O sea que si Jan no estaba ayer, medio que... ¿Qué puede ser? Pero para eso está el arquero, Gustavito. Anda en la centra tenés. Hasta las grandes selecciones del mundo tienen un arquerazo. Con una pierna antes que Martínez. Vamos a hablar de uno. Vende Luis Paredes. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. Va a figurar en el Mundial de Argentina ganado que Dibu Martínez tiende la pierna izquierda para el disparo. Eso no dice ahí, Argentina campeón del mundo. Claro. Si no fuera por... No figura, Gustavito, metete en la... Bueno, listo. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay Móvil. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. Digo nomás a Arturo que me des el permiso de que por ahí si Jan pide la grabación, porque creo que esta tajada o la otra tapada ayer va a formar parte de cuando él se retire. Sí, pero es bien y todos los mejores tapadas de la historia de su carrera, ¿verdad? Sí. Anda nomás, sentate. Pero vas a permitir que se le dé la grabación. ¿Cómo no? Porque acordate. Sí. Y vos, si no fuera por Jan, Cerro no clasificaba. El resto no sé si eso, pero ¿me da un porcentaje? Sí, bueno, listo. 70-30. Bueno, listo. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios. Es el minibús con capacidad para 11 personas. Hasta los utilitarios de doble cabina Camila Simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco y Cosa Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Te felicito, niño, porque no soy agresivo con él. No. Lo único que le dijiste ayer que era un operador. Y el oyente inteligente. Es lo único que puedo decir. El oyente es inteligente. Bueno, listo. Sabe. Bueno, listo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a vimyflores.com. Regala amor, regala Vimyflores. Es inteligente, por eso escucha este programa. Muy bien. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. 1232. Estudia tu carrera a distancia en la UNIBE, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Psicología, Derecho, Psicopedagogía y Ciencias de la Educación, habilitadas legalmente con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unibe.edu.virega. En la UNIBE construís tu mundo profesional. Mesurado, tranquilo, Juan José Zapac en instante, más adelante Saba y Juan Patiño. Pero tranquilo nomás. Y acá entró en el tema del campeonato. Hoy está mal, mañana en Urbana cuando le llamó Gerardo Juan José Zapata. Sí. Diciendo, acá bien, pero acá no. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque con garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. 1223. La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Dice, hay que hacer un monumento, hay que hacerle un monumento a Fabián Sanabria, le parece a Gardo Villalo de Chini. ¿Qué pide tú? Hay que hacerle un monumento a Jan. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Es tu compañero ni es Fabián? No, pero está bien por esa tapada. Sí, bueno, está, pero hay que hacerle un monumento, dijo. Y sí, ese monumento es clave. Hay que hacerle un monumento a Jan. El cumpleaños Luis de Revolución Azulgrana, oyente fiel de fútbol, donde muchas felicidades a Luis de Revolución Azulgrana. Sí. Muchas felicidades. Saludos para él. Saludos para ese niño Jorge. A Luis de Revolución Azulgrana, Luis, muchas felicidades.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Gustavito también parece que quiere el monumento. De momento ya tiene la música de pianito, Gustavito. El siguiente paso puede que sea el monumento. Estoy escuchando, saludo comandante Germán Cafa. ¿Otra por acá en la Argentina? Germán Cafa. Está aquí. Envíale un saludo, niño, que usted está hablando con él. Saludo para él, saludo para él. Germán Cafa escuchando la radio. Saludos, Germán. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí encontrarás el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al 510-971-2 o escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Tenemos que llamarle a mitad acá Germán Cafa. Sí, hablarle un poco de fútbol. Le vamos a llamar mañana, mañana a Germán Cafa que venga como invitado. Que venga. Blinda tu vehículo contra el camino con Erimark. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. Y bueno, vamos a hablar, Germán. Germán Cafa está estudiando para técnico pro. Sí. Me pide la gente, señor, escuchar a Zapac. Quiere escuchar la Estoy hablando, yo le estoy saludando a Germán Cafa. Ya estamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Digamos, oyente dijo, este público de Cerro es otro, dijo. Y Gustavito me dijo, no es el mismo que le criticó a Aquino cuando Leila le paró el penal. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. 52 locales disponibles para brindarte la mejor atención. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. En instante, Zapac. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿Vos te equivocaste, Víctor? Sí. ¿Vos sos capaz de... Cuídese, compadre, que no le pase a usted? Sí, yo pensé que iba a... No, pero vos sos Palito Ortega. ¿Sabes quién es Palito Ortega? Sí, claro. ¿Su nombre? No sé. Ramón Ortega. Ramón. ¿El gobernador de dónde? No. Tucumán. No sé. Y él canta un tema, Yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Cuídese, compadre, para que no le pase. ¿Aceptás? Sí, yo pensé que... ¿Quieres escuchar otra vez? Sí, yo me equivoqué. Ya. ¿Y vos tranquilo, hermanito? Soy tranquilo. Sí, señor. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Se llama... Paquete. ¿Cómo llamas el Yaguay? ¿Cómo es? Paquete. Yaguay Paquete. ¿Qué eso es? Una calle, un barrio, ¿vio? No. Villa Lisa por ahí. No. Yaguá Paquete. Yaguá Paquete, primera que escucho. Yaguá Saingora, el de... No, Yaguá Paquete, ¿vio ahí? Voy a buscar. Normalmente un apodo suele ser Yaguá Paquete. Bueno, listo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Francisco López Cada llega más tarde, ¿verdad? Y está complicado. Vos sos abogado defensor. Tiene miedo de PMT, entonces sabe dónde querer estacionar. Correcto. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555333, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Edoyaga Asunción, Cantabria S.A. 1238. ¿Quieres saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averigualo inscribiéndote en nuestra próxima feria especial de invernada el 29 de marzo a las 19 horas por Copa TV y Canal Pro. Asegura tu lugar hasta el 21 de marzo al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Chafá dejó de entrever, más que entrever, dio así como se sentía la preocupación del campeonato local. Azor y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. 1239. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. El 27 Cerro conocerá a su rival. Mega descuentos en puntos. Sus rivales, perdón.
Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses y comprar con tus puntos Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. 12.39. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Zapac. Buen día, Arturo, un fuerte abrazo y a la afición azulgrana. Bueno, Juan José, contanos, alto rendimiento de Cerro, muchísima gente en la olla, y este momento de Cerro, la reflexión que te deja, Juan José. Una merecida clasificación, Arturo, un mano a mano complicado para nosotros, por primera vez en fase, en pre-Libertadores, pudimos eliminar a un equipo brasilero que viene bastante bien últimamente, y una llave, vamos a decir, un mano a mano cerrado, complicado, y un rendimiento muy bueno del equipo. El equipo tuvo un repunte general muy importante para asumir este compromiso. Y bueno, la alegría de un momento que ya terminó ayer, porque hoy a las 8 ya el plantel está trabajando. El propio plantel pidió trabajar hoy, que tenía que estar libre para el compromiso del lunes, así que Cerro ya está con la mente puesta en el campeonato, ganar por lo menos 4 partidos seguidos, si Dios quiere, si se puede, respetando los rivales que se vienen, y meterse de vuelta en la lucha del campeonato, que nos quedó un poco lejos, pero como falta tanto, tenemos mucha esperanza. Una buena clasificación, Arturo, muy festejada y una noche muy, muy importante. La contratación de Jan, una gran acertada, lo que hizo a través de su presencia en Cerro. Si puntualizamos el partido de ida ayer, la doble atajada, Jan Fernández, costó tenerlo, los trámites previos y después la adquisición del pase de Jan. Tenemos 100%, compramos en Sao Paulo, ha justificado plenamente su presencia en el club, y recuerdo que lo compramos, lo primero lo contratamos en menos de una semana cuando se rompió el saqueo del momento, el Popi, y bueno, eso ya hace 1 año y medio más o menos. Sí, Arturo, reconocer que el equipo tiene un repunte importante en su juego vertical, la distribución del balón, el crecimiento en general y la atajada de Jan, con una defensa que se vio diezmada con la transferencia de Pulpito, y que bueno, hoy ya Eduardo Bron también se suma a la fase de grupo y ya va a poder jugar, que no lo pudimos escribir por el Carnaval de Brasil, increíblemente. Pero bueno, las gestiones fueron buenas, los cambios también, y bueno, estamos tranquilos, Arturo, cumpliendo lo que Cerro tenía que cumplir, estar en la fase de grupo, pelear la Copa. Vamos a pelear el sorteo el 27, el trabajo del departamento de fútbol brillante, como técnico también, y principalmente el plantel que cambió de actitud y que muestra que un equipo que de repente no da mucha esperanza puede ser competitivo. Juan José, el hecho de 2 jugadores que hoy tienen estabilidad, yo diría hasta emocional, uno Federico Carrizo fue que volvió, el caso de Claudio Aquino, que estaba para Banfield, retornó, y hoy jugando de titulares los dos, arrancando con un funcionamiento muy pero muy interesante que logra el técnico. ¿Qué impresión te causa? Justamente, aunque ya hice mi comentario referente a Carrizo y referente a Aquino. Y creo que es un plantel valioso que muestra que cuando hay un cambio de actitud y compromiso, pronto las cosas se pueden revertir, ¿verdad? Justamente le pedí a la comisión directiva y al pueblo cerrista un voto de confianza cuando se vino el cambio también del cuerpo técnico, y nada más, Arturo, la respuesta inmediata, el trabajo, el cambio de, vamos a decir, estrategia futbolística. Creo que es un compromiso que todos asumieron, un repunte rápido, estamos hablando de 1 mes de trabajo, ¿verdad? No es mucho, un poquito más de 1 mes, es muy poco todavía para evaluar, pero se nota que hay un repunte importante, y ese compromiso que lo asumieron fue fundamental para esta clasificación, ¿verdad? Y para poder estar en esta fase que se viene, y esta alegría enorme de este día, Arturo. Una clasificación era muy importante para nosotros. Felicitarte al Departamento Fútbol de Cerro, lo hacía con mesura con relación a tus declaraciones, estás hablando paso a paso. Y Wilder Viera, que le dio Saba la titularidad, respondió en medio que te andan muy bien, Juan José. Sí, los mitad están cumpliendo, Arturo, absolutamente, y la oportunidad del técnico, ¿verdad? Bueno, yo creo que los chicos siempre tuvieron su oportunidad en Cerro, y se da como positivo un rendimiento general,
bueno, ¿verdad? No digo fantástico, pero sí puedo decir bueno, y así como dijiste, un Claudio Aquino te mete uno de los mejores goles de la Copa Libertadores de la historia, de primera, un golazo, y es un jugador que hasta hace poco no estaba teniendo un rendimiento óptimo. Por eso es que se aprecia el momento y el despliegue del equipo. Estamos bien, Arturo, gracias a Dios. Trabajar 30 días para el inicio de Copa, para recuperar un poco en el campeonato algunos puntos, si Dios quiere. Y a pelear todo lo que hay, ¿verdad? Muy buena expectativa de momento, una alegría que, bueno, que terminó anoche. Hoy el equipo está trabajando en este momento y es muy meritorio, ¿verdad? El cuerpo técnico se quedó dormido en la sede de la concentración y el plantel ya está trabajando en este momento. Eso es muy importante para nosotros, ese compromiso con la mitad más uno, y lo están cumpliendo a cabalidad. Alexis Fariña jugó contra el luqueño Juan José, entró ayer, atrevido en el buen sentido de la palabra, 18 años. Contanos, Alexis Fariña, ¿te sorprende esta decisión de sábado, no, de ir teniéndolo ya al chico de 18 años en Copa Libertadores? Un partido debut ante el luqueño en primera y ahora en Copa, Juan José. Es un chico muy importante y una oportunidad que la tiene que tomar con la mayor madurez. Todavía no cumplió 18, tiene 17 años, pero está por cumplir 18. Ya tiene contrato con Cerro y un enorme compromiso con él, con el pueblo y con su familia. Así que feliz por él, ¿verdad? Por Cerro, y espero que aproveche la oportunidad. Es un joven que tiene un buen futuro, es chiquito, pero con un pase de 3 dedos. Es un asistidor nato, Arturo, en formativa. Cansó de asistir y de meter goles, así que ese talento lo demostró ya contra el Luque, en una remontada muy importante, verdad que finalmente no pudimos ganarlo, pero el trabajo del segundo tiempo, el primer tiempo no fue bueno para Cerro, pero el segundo tiempo muy bueno. Él y todos los chicos y toda la formativa y la escuelita de Cerro ven en este proceso nuevo una oportunidad muy importante para todos ellos, para los chicos. Sí, Alexis Fariña Gavilán le ponía como doble 6, dicho sea de paso, y es de enganche y anda muy bien, y se nota que es un jugador con excelentes condiciones que tiene que madurar, como vos lo estás diciendo, con mucha orientación, dicho sea de paso, con los chicos. Juan José, vos tenés charla con Saba, el departamento de fútbol, cuando vino y dijo, quiero conocer a dónde voy, y se le presentó todo el panorama de Cerro, ¿es así? Sí, primero del exterior, con una reunión virtual de 2 horas, ¿verdad? Con él, con una terna. Nosotros tuvimos una terna de técnicos, pero la verdad que después de hablar con él, decidimos su contratación, ¿verdad? Indudablemente los demás técnicos también tenían su atractivo, pero desde el principio nosotros optamos por él. Los demás ya no tuvieron opción en Cerro porque con esa conversación nos convenció por el compromiso asumido y por la oportunidad que tenía de dirigir un equipo tan importante. Dicho por él mismo, ¿verdad? Un hombre muy formal, está demostrando que sin conocer tanto el equipo, ¿verdad? Ya hace también algunos cambios. Y bueno, son procesos que se dan. Estamos muy felices con él por este momento. Esperemos que todo siga así porque el fútbol tiene sus momentos. Seguir trabajando, no sentirse mejor que nadie, sino demostrarlo, más que sentirlo, es el objetivo. Y el apoyo del departamento de fútbol es fundamental para ponerlo al día, para darle toda la información. Estamos terminando un laboratorio dentro del club, ahí en la olla, nueva olla, ¿verdad? En el sector ahí de vestuarios, solicitado ya por nuestros scouting, por nuestro equipo, ¿verdad? Todo estamos haciendo de la mejor forma, Arturo, y preparando un Cerro Porteño que queremos que sea diferente, que sea lo que está mostrando hoy y que esperamos tenga, vamos a decir, un rendimiento de ese nivel para adelante en estos próximos años. Y lo que estás insistiendo en el campeonato, una cosa de la Copa y otro campeonato, ¿hay deuda en el campeonato en juego y número, Juan José? No, hay muchos empates que hemos seguido puntos, ¿verdad? Seguimos invictos con Libertad. No es tan importante ser invicto, pero sí los puntos que hemos seguido, 5 empates, perdimos 10 puntos, ¿verdad? Y 8 que nos separan de la punta son un compromiso, pero para hacerlo alcanzable. Nosotros ya tuvimos varias veces 7, 8, 6 puntos atrás y después fuimos campeones, así que nosotros vamos por el campeonato, estamos convencidos que este mes vamos a repuntar muchos puntos. Seguramente no lo suficiente para estar en la punta, no sabemos. Dependemos de lo que están adelante, principalmente Libertad sacó una ventaja
con un rendimiento relativo, Libertad se escapó, ¿verdad? 1-0, 2-1, Tatatimbe, bueno, se escapó, tiene su mérito, o sea, todo Guaraní que está en un buen nivel, no es fácil, pero nosotros creemos que estamos con posibilidades, nos vamos a tirar por eso y espero que este mes sea productivo en ese sentido, ¿no? Que hay que ganar todos los partidos, que no es fácil, pero vamos a estar ahí. Vamos a estar, Arturo, y tenemos compromiso. Bueno, Juan José, el 27 Cerro conoce a sus rivales en Copa Libertadores en fase de grupo. Cerrando esto, el público de Cerro, Juan José. Lo mejor del mundo, increíble. Creo que este triunfo es para ellos, ¿verdad? La clasificación en una etapa nueva, ¿verdad? Que tampoco fue fácil. Reconociendo los aciertos y los errores del pasado, Arturo, creo que estamos en un buen momento, que no fue fácil tampoco para nosotros internamente. Pero está saliendo bien. El compromiso de todo está sobre la mesa y eso tiene que rendir, bueno, tiene que rendir en buenos términos en este corto plazo, así que ojalá sea así, seguimos en este camino. Juan José, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias Juan José. Gracias Arturo, felicidades a la mitad más uno y a todos ustedes. Gracias. Juan José Chapar, presidente de Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Hola Arturo, saludos para todos. ¿El chico Capaz se llama? Gonzalo López, César Gonzalo López. Vos sos su referente, dice. Gracias a César, un fuerte abrazo. Le van a hacer llegar seguramente también. Voy a tratar de contactar con él. Muy bien, el chico se llama, 11 años, tiene César Gonzalo. Así mismo. Muy bien. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo TV Speed, ahora solo 16 cuotas de 226.000 guaraníes. También podés pagar hasta en 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Disculpa. ¿Por qué? Y ya reconoció Víctor. No, sí, superó ampliamente la prueba. Mental. Estás pichuleando. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuota de 299.000 guaraníes, mínimos requisitos. Con todos los servicios y cuenta con un clubhouse para disfrutar en familia. Contáctanos al 0993 38 43 63. Crecer Inmobiliaria. Gustavito dijo, bueno, hoy no vengo más, dijo, el que era 12 menos 20. Sí. Ya volvió 3 veces. Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad éticos. 12.51. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vení, Gustavito, acá porque después vamos a ir al tema lo que dijo Patiño, lo que dijo Saba en tu descargo, porque Francisco López Terco, bueno, la manera de decir, ¿tú qué dijiste, Bobito? Y no, yo reconozco que... Está bien, te reconoce. Pensé que otra cosa iba a pasar. Claro, reconoce. ¿Se equivocó? Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con sus asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Y Gustavito se aferra. No te vamos a morar, Gustavito. Hace 5 minutos ya te llamaron Arturo acá, viene y no vendí. Pero cuando querés venir, viene 40 veces. Ni pedí permiso de abrir la puerta de entrada. Y ahora hace 5 minutos que está ahí en tu consola. Frases de colección. El público de Cerro, Juan José. Lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. El público de Cerro, Juan José. Lo mejor del mundo. Frases de colección. Juan José Zapata. Vuelve la promo más imparables de Energy con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 camionetas de Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Por Rodrigo Cancián, con tu pelo bahillo, tenés que tratar de aprender esto. ¿Y qué es esto, Arturo? ¿Y qué es eso que yo muestro? La consola. La lo consola. Mejor del mundo. La consola. Claro. Para mí es lo mejor del mundo. ¿Y que te va autobombo? No, que para mí mi consola es lo mejor del mundo. Yo dije eso lo contrario. No, a la puta. Espera un ratito. Como dijiste eso y la oí. Bueno, listo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, repará y protege, asesorate. Al 289-6000, tu casa con Zika queda bien. ¿Y vos, Francisco, lo entendés bien lo que dice? Sí. Estoy con él. ¿Qué? Brillante, Francisco.
Superó lo que nosotros esperamos que por suerte yo no superó. entiendo, Fernando, un ratito, ¿cuál es ¿Qué no entendés? Porque, espera, entendés muy bien, Arturo. Era una Bueno, cada uno posibilidad. entiende lo que quiere entender. No, Hablamos de una posibilidad. Por suerte no ocurrió. Sacar la suerte. Espera un ratito. Por suerte para hacerlo. Espera. Tanto que les cuesta reconocer que... Con la puta, vamos a dejarnos de comer la bola. Yo también fallé. Y fallamos. Y por suerte. ¿Qué dijimos ayer? Hola, un ratito, vamos a hablar. No se entiende nada cuando hablamos todos. Ricardo no se va a entender si tú no dejas hablar. Yo no le dejo hablar. Él te cortó. ¿Quién? ¿Cómo quién? Espera un ratito. Que ya no hay que hacer un monumento. Pero espera, no, yo no dije eso. Yo lo que digo, ayer yo dije, ojalá no se, y ojalá, y no se dio. Exacto. Y no se ¿Sabes dio. lo que hace? Ojalá es un deseo cuando vos no tenés autoconfianza. Ese ojalá. Y no había. Yo no tenía ayer el famoso ojalá. Pellaviño. Arturo. Está bien. Espera. Tenés que decir Iroya, güey. Y sí, yo ya admití mi error. Ayer, voy a decir a la audiencia, ayer. No, era ya, güey, pues ya, güey. El primero en reconocer. Sí, ya, güey, de ella, güey. Por ello, Sí, yo sé, pero yo ya reconocí, ustedes todavía no. Ayer, al mediodía, eran hombres de poca fe con Cerro. Francisco, Víctor y Gustavito. Hombres de poca fe con Cerro. Diciendo que le digo a la audiencia, si las cosas se ponían mal, esa tribuna no iba a aguantar. Y que iba a conspirar, entre comillas, si querés usar, en lo emocional a los jugadores de Cerro. Pero la cosa se puso mal. No. Espera. No se puso mal. Espera. En caso de que se dé. No, espera. Sinceramente, ustedes, vamos a ser sinceros, ¿para qué vamos a dar tantas vueltas? Para Gustavito, Cerro ayer se cagaba en las patas en el partido y sus jugadores. O sea, ese es el mensaje. ¿Para qué vamos a dar tantas vueltas? Y no se cagó en las patas, todo lo opuesto. Mostró personalidad desde el liderazgo de su arquero Jan, magnífico, porque lo tiene para arquero y lo tiene para eso. Vos para eso necesitas un líder como Jan en cancha. Que con una pierna es mejor que Martínez, ¿verdad? Para eso necesitaba un Carrizo, para eso necesitaba un Churín arriba, porque Churín se mandó un partidazo. La categoría de sus jugadores para este tipo de rendimiento, ayer el partido pero ustedes esperaban ese rendimiento de Cerro ayer. Ustedes esperaban ese rendimiento de Cerro ayer. Después de lo que venía haciendo, ustedes esperaban ese rendimiento de Cerro ayer. Eso es que no anduvo mal, no anduvo. De la pasada que hizo buen partido. Django fue figura en el partido pasado, Arturo. Gustavo, yo ayer por eso hice un apartado. Y tienen memoria selectiva algunos también, porque yo ayer dije, yo quise tomarme de perfecto, yo dije, porque acá no me dejan hablar ni que Cerro tiene un entrenador que es psicólogo deportivo y se ve, pero una cosa es que sepamos y otra cosa que se vea. Está funcionando, Arturo. Estás gritando. Pero un psicólogo, el doctor Palomino, que es psicólogo, pero entre el psicólogo y la respuesta, vos tenés que valorar la respuesta. Lo que hizo Juan Patiño fue desnudar. Dijo todo. Cuando dijo, teníamos autoconfianza. ¿Cómo que dijo? Teníamos demasiada confianza que nos jugaba en contra a veces. Y después dijo, lo siento mucho por vos, te quiero mucho, Chiqui. Te quiero mucho, Chiqui, pero... Y hay que tener nuevo aire, dijo. Necesitamos este cambio de aire. Decían ustedes, Arturo. Y nosotros decíamos que Chiqui era terco. Y ustedes van a entender que era una confianza. Y vos decías que le pasaban UPA. Eso está mal. Bueno. Ya no le va a ser UPA Saba. No. Y ayer Patiño dijo todo lo que nosotros ya pero ya no le va a ser. A Saba no le va a ser. Por ser terco, no gusta y todo. Chiqui le daba la mano a los jugadores y ya le agarraban del codo. Eso es lo que terminaba por pasar. Ya se relajaban algunos. No vamos a dar nombres, pero X jugador pensaba ya que con un 50%. Pero niño, se cayó. Le pasó a Berizzo. Le pasó a Berizzo. Bueno, pero ahí en dos conferencias te dijo que el equipo está bien, que no pasa por lo físico, pasaba por lo mental. Pero ¿y la autocrítica del jugador dónde está ahí? Porque, claro. ¿entendés? ¿Por dónde pasaba, niño? ¿Por dónde pasaba? Por lo mental del eso es lo que nosotros ya estamos hablando, lo mental. Eso no, pero vos me decís el hincha que le... Yo te digo, mental del futbolista que se enchufe nuevamente. Porque una vez que llegó Saba, era arrancar de cero para todos. Pero una cosa arrastra la otra, niño. Sí, ayer nombres propios, es arrancar de su posición, como dice Arturo, entraba ese gol de... La boleta iba a perderse. Entraba uno. Pero iba... ¿Cómo decís? Si mentalmente Cerro no superaba eso, ahí ya se venía la debate. Ayer, a esta hora, vos pasaste 2 partidos donde Cerro comenzó perdiendo en ese mismo estadio y con gran parte de estos jugadores y dio vuelta.
Pero partidos clave, no sé. Partidos clave era. Sí. Partidos clave eran partidos de Copa. Todo partido de Copa siempre es clave. Pero, y no, era Curicó Unido. Porque uno puede pensar, no, Curicó Unido. Era Fortaleza, un equipo del Brasileirão que terminó octavo. Y octavo del Brasileirão son equipos Vamos a fuertes. resaltar lo bueno. Son equipos fuertes. No, me parece que vamos a resaltar lo bueno. Ahora parece que vamos a decir, no, es un equipo del norte. No. Que tiene lo suyo. Ir a ganar en Brasil para un equipo paraguayo hace mucho que no se da. Sí. Hace mucho, con tanta autoridad. Guaraní ganó, sí, lo hizo también con autoridad en su momento al Corinthians, Olimpia en su momento. Pero Cerro hace mucho que el público de Cerro está esperando esta versión. Exactamente. Esta versión. Parece como que se sacó la nube de que tenía arriba en la cabeza, se disipó. Me parece que tiene mucho que ver. Demasiada vuelta están dando. Víctor, ¿vos esperabas el rendimiento de Cerro ayer? Y no, y yo admito, palabra por palabra lo que dijo Jorge. Yo pensé que se iban y no pasó eso. Y tan difícil es reconocer que nos equivocamos. Perdió el miedo escénico, Y no sé qué le pasó, cuando se vio superado por Fortaleza, porque además, sincero, hubo momentos tramos en Brasil, en el Castelao, como también en la olla que se vio superado por Fortaleza, por la rapidez del equipo encontró la figura de Jam. Perdimos el espacio de fútbol a lo grande. Reanudamos le hicimos recincito porque ahora se cuelga. ¿Y vos no tenés la culpa? No, la tecnología tiene la culpa. Pasó allá en la previa también, estaba la señal. ¿Y ahora volvimos otra vez? Sí, volvimos. Pero un ratito vamos a seguir un poco debatiendo. El único que tiene los huevos bien puestos acá. No me preso mal. He visto Villar. No, se arrugó. No, ¿por qué me había arrugado? Así mismo me dijo Jorge. Yo pensaba que Cerro se iba a cagar ayer y no se cagó. ¿Escuchaste lo que dice? Le ganó a Fortaleza. ¿Escuchaste lo que dice Víctor Villalba? ¿Para qué voy a negar? ¿Para qué voy a mentir? No voy a retroceder. No voy a dar la vuelta con que ya Cerro no le gana a los brasileños. Un segundo. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, 751 casi Cubichaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. 13 puntualmente. Una quemado. Rodrigo, no tocaste nada, ¿verdad? Sí, puede ser, huele algo raro. No va a tocar nada. A lo mejor los huevos que se están quemando. No de él. Lectura comprensiva. Hay muchos huevos en esta mesa que a lo mejor se están quemando. Perdón por la grosería. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas sobre el plata, mayor mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Vamos a cerrar con Gustavito, porque ya hay poco más. ¿Qué es, Francisco? No, yo tengo contigo, Francisco. No, es más, hoy preguntás al hincha de Cerro. Hoy le preguntás y te va a decir, por fin. Exacto. Por fin, Cerro. Ayer ser hinchaba jugadores. Ese. Por eso hablé. La cafetera. La cafetera. No es. Sí, ahí está. Porque está hirviendo y ya no hay más nada. Medio café ahí. Espera. Por fin te va a decir el hincha de Cerro. Por fin rompimos el... Se rompió. Se rompió el... Ese es. Y te va a decir, esto es lo que pretendemos a partir de ahora. Quedó la vara muy alta. Ustedes están subestimando al hincha de Cerro. No, ¿por qué? El más pasional. Sí, pero ese ambiente del hervidero con Arce ya venía mal. Porque al público de Cerro no le gustaba la salida mía. Tuya, pasame que devuelvo. El pique que yo hablé antes hacerlo le tomaba llegar al arco contrario de 10 a 15 segundos. Más nos preocupábamos en la época de Arce. ¿Quién le tira al centro a Moreno Martins? Claro. Era... No, yo sí, hombre, yo me preocupaba. Bueno. Yo me preocupaba. Pero Moreno no figura. Y no hay figura, mucho menos ahora. Bueno, entonces, tiene otra estructura Cerro. Se tiene que correr. Otra fisonomía de juego. Sí, Cerro. otra actitud. Carrizo, Aquino juegan, se conocen. Los dos tienen capacidad técnica, buen disparo. Churín enchufadísimo. Ya Gabriel Báez con parece que años en Cerro Porteño jugando. Jugó de central, juega lateral izquierdo. Tiene, como decía Fabiana, unos problemillas, como diría Menchi, en la defensa. Brillante Piri. Pero se va a... ayer sí, Piri, porque tenés que explicar que Thiago no jugó en el área. Y Piri jugó... Arturo. Déjame en mi opinión. Ahí quiero ir a algo que suele decir el niño. Yo no digo que no. Ahí quiero ir a algo que suele decir el niño. Hablaba de Ferfer y compañía. Churín, su lugar en el mundo de Cerro. Definitivamente. Sí. Su lugar en el mundo de Cerro. Reconocí, Pancho, algunos por ahí no escucharon, vos estabas en la TV, reconocí lo de Fernando Fernández. Yo no le veía en Cerro y hoy
con rendimiento los 5, 10, 15 o 20 minutos o 45 que está rindiendo, está a nivel de Cerro, o sea, está demostrando que tiene con qué Fernando Fernández para estar en consola. Sí, sí. O Alema, y después no la llamada, ¿sí? 4 millones y alguito, ¿verdad, Arturo? Cerro. Que recaudó, sí, porque 3 millones asegura y recaudó unos 100 en la fase previa, 2 y 3. Ha sido un gusto, Gustavito. No. Adiós. Anda nomás, anda a la consola. Y ese amor tiene que perdurar. Yo estoy en el paredón todavía. Anda. Pues ya te va. Te espera. Anda. Y los oyentes van a llamar. Sí, pero Víctor ya retrocedió. Retrocedió los huevos. ¿Qué número tenemos? Sí, no tiene. 021-618-4970 y 021-618-4971. Salvaje reacción del limpiadillo en San Lorenzo atacó a trompada a un conductor NPI. No nace. Salvaje reacción de un limpiadillo en San Lorenzo. En la esquina de Saturio Ríos y 14 de mayo. Atacó a trompada, contamos. Cerca de... En la esquina del balneario Ibera. Y estaba en su cabal, no. Ahí es una zona roja luego. Ah, sí, ahí es. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Ya hablamos de Viera, ¿verdad? Sí, ya hablamos de Viera. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa ICA. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros, hecha 100% en Japón, cuenta con 6 airbags de serie, techo solar panorámico, selector de modos de manejo y pantalla multimedia de 8 pulgadas. Llévalo en cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Ingresa a nissan.com.y. Nissan All New X-Trail 2023. Víctor Villalba siempre fue tu favorito, dice Enrique Dávalos. ¿Vos no te sentías así, verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué me sentiría así? Y déjame preguntarte a la pero puta. ¿qué Y a lo mejor es la percepción que tiene el oyente. A lo mejor vos no sentís lo que yo te doy de apoyo. Por eso dice, Víctor Villalba siempre fue tu favorito. Celoso. Hola, puta. Llegó a recuperar la Acetambre, un nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalperega, recuperar la Acetambre. De venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100. Seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money. Un bono de 1 GB directo en sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet tu verano. Cierto es chau a la... ¿Quién es? Cesarito. Dani. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos en todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales como @Sanicer, @Claucol Paraguay. No hay problema. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Quiero opinar en lo de Cerro también. Sí. Porque da gusto. Ahorita a veces tiene razón también, Arturo. ¿Sabes por qué te digo? Porque por Chiquiace se criticaba la parte futbolística, ya que ahí debe tener un técnico que es Dani. Está Dani, ahora está trabajando. Entraba, retrocedía. Pero son los mismos, inclusive, los mismos periodistas le criticaban a Carrizo, a Julano, porque no corría, parte física. Fue así el Cerro Porteño con Chiqui. Ahora el tipo nomás cambió, nuestro técnico de Cerro Porteño cambió. Gracias, mucho señor, en la gracias, parte ya se entendió. Gracias, lo que dijo Saba fue que hay que correr. Estas fueron sus palabras. Sí. Y como que no juega. Así el que nos mete no juega. Así mismo. Arturo 6-0 le hizo niño a sus compañeros, dice. Pero vos no andás con dedicatoria. No. Hola. Hola. Sí. A mí lo que me parece es que estos jugadores son mercenarios por los 4 millones. No se ofenda a nadie. Víctor, fíjate, aquí no hay que ofender a nadie. Vos podés toda opinión aquí no tenés que manosear nombre ni ofender a nadie. Aquí en este programa no se ofende. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapití-info@tapití.com.py. Normalmente los viernes. Sí, viernes. Sí. Hola. Arturo, niño, una semana de vacación. Pancho, una semana de vacación. Víctor, una semana de vacación. Gustavito, 6 meses de vacación y vos le envías otra vez para su desayuno. Es con lo que es tu preferido. A la puta.
Para que comprar se puede alquilar, Renta Magno Herramienta Más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magno Herramienta Más en su obra. Hola. Arturo, yo soy olimpista, Arturo, pero te quiero decir una cosa. Hasta que los técnicos paraguayos no dejen este tema del chonguismo, siempre va a seguir así. Y quedó demostrado con este señor Saba. ¿Chonguismo de Saba? Ah, o él rompió el chonguismo. Claro. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa Hamburguesa, su pizza tan real como vos. 13-9. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella. Por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso. Con somieres de alta calidad. Super Espuma, viví más despierto. Hola. Comandante. Sí. ¿Le voy a llamar a Cardona? Miguel Cardona no habla más. Miguel Cardona. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¡Batalla, batalla! Batalla, batalla, batalla. El VAR en un partido como el seguro de cauciones Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Hola. Rumbos, toda la vida con vos. Hola. 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 Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. WhatsApp ahí yo no dicen nada. Y ahora se va a encender de vuelta la gente con los ojos. Resaltar nomás un pequeño detalle, no sé si ya lo mencionaron antes. Jan está más fino. Está más flaco. Flaco. Eso sí, no más fino. Está más flaco. Sí. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención al cliente en todas sus redes estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Después tenemos de penalti eso que vos viste, Francisco López, que vos sos técnico chef en la botinera. La botinera. Ah, sí. Vos sos chef en botinera. Sí. ¿Qué? La botinera de penalti. Es similar al que siempre... muy linda. Hola. Impermeable. Que pudo haber pasado, Arturo, para que así pudieran haber cambiado la actitud los jugadores de Cerro. Era impresionante la cooperación que había. Corrían pelota por pelota, pases precisos, dinámico, directo. ¿Qué pudo haber pasado? Es la motivación del técnico. ¿Qué pudo haber pasado, Claro, Arturo? antes de venir, y dijo, y le escucharon, y dijo, y así más, tuvo una plática con Sergio Díaz, 30 minutos. Se acercó, charló. ¿Y cuál es el resultado? No juega. La hinchada de la parrilla de la Sábana y Asados en Choriqueso Chorti, que estos encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Semana Santa es tiempo de viajar, con Bancoop tenés hasta 12 cuotas sin intereses, pagando con tus tarjetas de crédito en cualquier agencia de viajes del país, además acumulas puntos. Ingresa a bancoop.com.py, Bancoop, un banco con raíces. Sí. Comandante, para Gustavito, el arquero está para atajar, Gustavito. O le vas a pedir al arquero que vaya y chute un córner, ¿verdad? Está para atajar. Le llamó al 0971 108010. El WhatsApp de eso. Tenemos más audios. Al final, Gustavito, el único que tiene los huevitos bien puestos para aceptar lo que de su error. Gustavito y Pancho, ¿será qué panqueques son? ¿Será? ¿Qué son? Panqueques. Sí, ya han atajado, y bueno, y si las 40.000 personas no habían en la cancha, el estadio ya está vacío. O sea, ¿qué es lo que decís? Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopushupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicada en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Hola. Comandante, yo soy un seguidor de usted. Y antes te acuerdas, Gustavito, que decía cuando ya se iba a patear tiro libre, penales, decía el arquero está para atajar. Y ahora que ataja, dice si no atajaba. ¿Qué es lo que quiere Gustavito, comandante? Yo todavía muy educado con él. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Arturo,
Víctor Villalba, el preferido de la audiencia también, no solo tuyo. De la audiencia. Acá, señor, ¿alguien se acordó de usted ayer al escucharlo a Voivoda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arturo, el portugués, el técnico de Fortaleza, es peor que el tuyo. Impresionante, comandante. A la puta, Caracota me dijo lo mismo, será esta mañana. Você está com motivação. Você está com motivação. Sound. Se bullying ahora, que carajo. Gustavito, Víctor Villalcón, era nomás, o sea, gran puta. Vos decís rojo, él dice azul. Vos decís negro, él dice blanco. Gran puta, o sea. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina y esa magia se sirve en la mesa. Pichugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga IQF y albóndigas condimentadas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, a todos les gusta. 13-14. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central, Eusebio Casi, RI, 2 de mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543 Wilmar SRL. Ayer nos encontramos en el ascensor cuando bajamos con el licenciado Demetrio Rojas. Sí. Así que para el licenciado, mi afecto, saludo a toda la familia. Al licenciado Demetrio Rojas, en su momento director y dueño del diario Última Hora, y hijo, no sé si saben, del general Pablo Rojas, cuyo ese estadio lleva su nombre. El general Pablo Rojas. Con Demetrio Rojas nos saludamos ayer, que es el hijo del general Pablo Rojas. La denominación de la cancha de Cerro lleva su nombre. Va que llevar, hizo muchísimo por el estadio de Cerro. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morco, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Síguenos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Es lo que hizo Caracosta. ¿A qué hora tengo que decir que Vito es el mejor? 1:30 era. Mirá lo que dice o Caracosta. Mirá lo que él pone. ¿Y vos ves? Sí. Bueno, listo. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Impaco te invita a celebrar juntos el Día del Electricista. Por compras hoy de productos Impaco en tu comercio preferido. Solicita tu cupón y participa al sorteo de vales de compra y muchos premios más. Celebra el Día del Electricista con Impaco. Una llamada y después vamos a ir lo que dijo Patiño. Pero no para Maquilón, porque tuvo repercusión. Sí. Te queremos mucho, pero hasta aquí llegamos. Ustedes saben esa palabra. Sí. De que nos queremos mucho, pero hola. Arturo, Sí. yo creo que tienen que ser un poquitito más objetivos ahí los muchachos de la mesa. Está ganando Cerro, pero muchas cosas no desaparecieron. Ya le putea a todo el mundo todavía. Ahora están ganando nomás, pues eso no hay problema. ¿Qué dice? Contra Luque, el comité que debutaron, le trató como a su hijo. Yo si era le pegaba yo. ¿Qué dijo él? Y que sigue dejando en evidencia a su compañero cuando alguien falla, se levanta. Pero más sobrio está más calmado, sí. Más sobrio. Hola. Comandante, discúlpame la expresión, pero Gustavito no entiende un juego de fútbol. Yo le escucharon en el bloque de Pillote y malísimo el tipo, ¿En dónde le escuchó? En el bloque de Pillote. ¿Qué es Pillote? Antes de su programa Urbana. Ese que decía pata corta, cuera, veo. Hola. Arturo. Sí. Ese Pancho López, cada boludo ese que dice. No respetable. Eso es cierto, por lo menos el acento portugués es mucho mejor. Arturo 6-0 al técnico de Fortaleza. Hola. Arturo, cuando habla noticias deportivas de la mañana, ese Oscar Acosta que no comente más, porque es profesor de matemáticas y ya objetivo, ¿no? Oscar, veo. A la puta. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam no marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Ahí yo menos hay 1080-10. Sí. Le pones tu WhatsApp. Audio. Bueno, vamos. Poné lo que quiera. Asumimos el riesgo. Lo asumí, ya está. Gustavito, mi cuate, la tenés adentro. Tira sobre será. Con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual tenés 10% de ahorro en la cadena Fortes el primer sábado de cada mes. Solicita tu tarjeta al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. Mazda BT 50 4x4 Limited automática en 48 cuotas de $299. Mínima entrega. Seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Plan increíble del Grupo Garden. Arturo, ordena tu mesa, Arturo.
Cada uno en su lugar. Gustavito tiene que estar en la consola. ¿Le rechaza mi Gustavito? Sí, pero hola. 1 de 100. Arturo. Sí. Arturo. Señor. ¿Te puedo explicar algo? ¿Te puedo pedir algo? Lo que quieras. Déjale tranquilo a Chiqui, por favor, no pase esa nota y eso. Él quiere descansar. No, por eso no te quiere ni conferencia, no te quiere dejar. No, por tranquilo a Chiqui, por favor, te pido. No se trata, lo que te quiero decir es lo siguiente. Vos consideras, niño, que nosotros hacemos algo animaversión contra Chiqui. Vos te habló Francisco, dejamos tu celular a eso. Se dio una pregunta y la respuesta del jugador, o sea, es poco común. Y salió que Patiño fuera del cassette. Si quería, él podía evitar. No es el momento, hay que no, le agradecemos, me queda un buen recuerdo, pero no es común. Claro. No, él interpretando. No habló, es muy complejo el tema. Como dice el niño y compañero, otros que hubieran evitado. Y él dijo: te quiero mucho, pero 3 puntos suspensivos. Te queremos mucho, 3 puntos suspensivos. Había que cambiar de aire. No es contra Chiqui, con el técnico que se fue. No, dice, te quiero mucho, Chiqui le mencionó. Yo no sé si no es muy común conjugar los días. Los viernes en Farmacia Catedral ahorrás con la cooperativa universitaria, descuentos hasta el 35% en todas las categorías. Con todas tus tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Hola Arturo. Sí. Primera vez estoy llamando, ¿puedo decir algo? Lo que quieras mientras no ofendas. Caso Fariña. Está bien, pibe, está entrando a jugar. Hace 2-3 jugadas, maravilla, y la gente le halaga. Puta, dejémosle jugar a los jugadores que están surgiendo, porque es lo que el periodismo, la afición, todo el mundo le dice que hace un futuro Messi. Déjense de joder, boludo. ¿A quién lo que dice eso? Por Fariña. No, pero acá por lo menos nadie dijo que va a ser Messi. Tiene buena condición. Estamos hablando de Fariña, hablamos con el padre de Cristo Rey. Nos daba Titón sacaré los números, hablamos con el padre, quien lo llevó a Cerro, estuvo por Capiatá. Pero las cosas buenas hay que mencionarlas. ¿Y quién lo llevó a Cerro, le dice a tu hijo? Edgar González. Papá también es un compañero de Alexis, es un amigo. Nos invitó para irnos a la escuela de fútbol de Cerro Porteño, en la Ollita. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Hola. Se fue. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. ¿Qué tenés? Otro audio. Arturo, lo de Gustavito me hace acordar de esa música. Al panadero con el pan, al panadero con el pan. Al pan, y al vino, cada uno en su lugar, señor. El panadero con el pan, el panadero con el pan. Así mismo, el panadero con el pan. Santa Elena nos espera que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Sabes quién es Marcelo? ¿El Tintán? No. Tintán fue la competencia de Cantinflas en México. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Solamente en una oportunidad hicieron una película juntos. Peleaban el lugar y le ganó Cantinflas. Él tenía su canal Marcelo. Y acá vino Tintán, un humorista mexicano tipo Cantinflas. Y ese es Tintán. Y el que canta, según tenemos el panadero con el pan, es Tintán o un allegado suyo. No sabemos quién es. Hola. Comandante, admiro tu paciencia. Y otra cosa, como decía mi abuela, cada chancho en su estaca. Girasoles. En Topí, hasta mañana vas a tener descuentos en todos los productos de la marca Jam. Te esperamos en Boyana, Gira Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en topi.com.py. La gente sabe. Hola. Comandante. Ay, cuidado con el chiqui, no, el chiqui.
puta, qué pesado. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas, aberturas, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en redes sociales o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. No es muy común que un jugador te diga, ¿habló nombre suyo o nombre de quién? Cuidado con el tema. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0913-343111. 1324. En este mes, la medicina prepaga SPS de Comisipar te regala 15% de descuento en cuotas de los planes máximo e interplan por un año de contrato. Para más información, llámanos al 248-8500 o escribinos al WhatsApp 248-8000. SPS Medicina Prepaga de Comisipar, tu mejor opción. Este es Gianco Patiño. Sí, al final del partido. Sí, pero vimos. Sí. Antes se reventaban. Creo que fue en el primer gol. En el segundo. En el segundo. Hola. Comandante, buena plata para el Ciclón. Hay otro tiro de portería que se hacen así. Sí. Ese creo que fue con Espínola. Sí, señor. Con Espínola. Pero Espínola... Cuando saca la pelota abajo. Ese. Carnes Campo 9, disfrutad de nuestros cortes. Ahora en Gran Asunción te esperamos sobre Avenida Laguna Grande y esquina Carendé. O escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Dice Dani Maciebo, la C6 técnico de Fortaleza por el portugués. Muchísimas gracias. ¿Sabes lo que significa darle grita a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa que le brinda a tu motor más protección y más rendimiento. Dale un grito a tu vida cargando la nafta completa. Carga Grid 95 en todas las estaciones de Petrobras. Corral de la tribu dice: mi finada vieja antes nos decía cada chancho en su estaca y cada oveja con su pareja. Fuerte abrazo a todos. Gracias, hermano. En Universidad de La Paz tenés carreras técnicas de 2 años de duración, profesorados de 3 años de duración, licenciaturas e ingenierías, todas las carreras habilitadas legalmente. Teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidaddelapaz.com.py. Arthur Jubinho, o melhor jornalista do Paraguay. Me enviaron este mensaje ayer después de terminado el partido. ¿Qué pasa? Directo de Brasil. Arthur Jubinho, o melhor jornalista do Paraguay. Se llama Autobombo. No ¡Dígase, Mayo, carajo! Autobombo. Hola. Arturo, Rafa te mandó saludos hace rato, ¿verdad? No sale bien. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conoce los Motocultores Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. El oyente que dijo que le dejemos en paz chiquearse, ¿verdad? Sí, pero no. Acá es el... Atención a lo que dice Patiño. O sea, mira que deja para ir para varias corrientes de pensamiento, y la autocrítica del jugador también, ¿dónde está? O sea, uno dice gracias Chiqui, pero el que entra a jugar en la cancha, como dice el niño, es jugador de fútbol. No es muy común que diga. Sí, eso sí, coincidimos. No, pero digo, ¿sabe lo que es? Necesitamos nuevo aire. Qué fácil es tirarle todo al entrenador cuando el equipo caminaba en la cancha, ¿eh? Qué fácil es tirarle a Chiqui, ¿eh? No, pero digo, y la autocrítica del jugador es decir, espera un ratito, ¿qué te delata esto? Con esto que se no es la palabra delatar, hay un desgaste. ¿Qué se ventila? Que los jugadores necesitaban algo diferente para... ¿Qué se ventila, Francisco López? Diciéndonos, mira chica, yo te quiero mucho, pero te voy a confesar algo. Su confesión fue pública. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque, San Lorenzo. Síguenos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Concuerdo con Pancho, dice el arquitecto de Bragoto. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Se llena el tanque con Shell Fórmula Super regular. Shell V-Power, la mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Santula dice Santiago, lo de Pancho es corporativismo. Defienda a su colega chequearse, pero coincido. Bueno, listo. Claro. Listo, Santula, no hay problema. Adquirí tu Fiat Pulse, Drive o Impetus con la mayor potencia, el mejor diseño desde $17,900. Bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. No, tranquilo, más hecho mismo, comandante. Yo le dije a ustedes, no me dieron bola. No compartía cuando ya enlazaba UPA. A Chiqui. Toditos ven. Sí, todo. Hay cosas que sí, hay otras que no.
¿Necesitas enviar o recibir dinero al exterior? Con MoneyGram, envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente a tu cuenta. Para más información, comunicate al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Enseguida damos el sorteo de penalty. Acá el chef de la especialidad. Tiene es una botinera, es impermeable, tiene bolsillos internos, porta billetera, porta botín, apartado para el botín, para la media, espectacular. Enseguida. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamiento intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Escuchen. La pregunta para el capitán: ¿qué cambió de este Cerro Porteño o qué se ajustó con relación a lo que hacía antes? ¿Se lo ve más ágil, más intenso y también en el orden defensivo como más sólido? Específicamente no te voy a decir qué cambiamos. Le mando un saludo al profe Chiqui, decirle que le quiero mucho. Bueno, cambiamos la intensidad que nos faltaba. Capaz un cambio de aire es lo que nos faltaba. Nosotros teníamos tanta confianza en ese cuerpo técnico y capaz en algún momento la confianza también de repente ya nos jugaba en contra. Le mando un saludo al profe Chiqui, decirle que le quiero mucho. Bueno, cambiamos la intensidad que nos faltaba. Capaz un cambio de aire es lo que nos faltaba. Nosotros... Pero no dice nada malo. A mí me suena como el famoso mira, está todo bien contigo, pero el pero es cuando te viene un palito después, ¿verdad? Pero sin criticar, o sea, no, sí, pero digo, necesitamos un cambio de aire. Voy nomás lo bicho mira callado nomás. Yo pensé que un iba poquito a más profundo, decir, ¿y qué es un cambio de aire? Yo veo del otro lado. Para mí es bueno que el jugador salga a exteriorizar esto, porque quieras o no, en los pasillos se escuchaba algo, había algo, y salió y se sinceró. Faltaba un cambio de entrenador, que es bueno que lo diga también el futbolista, porque no es un soldado, tiene sentimientos, y también muchas veces es bueno un cambio de cabeza en un grupo, porque a veces ya te acostumbras siempre a lo mismo, y me parece bien. Así como cuando a mí él dijo específicamente no te voy a decir. Sí. Dijo, al principio dice, dijo? Específicamente no te voy a decir. Claro. ¿Dónde cambió? Claro. Específicamente no te voy a decir dónde. A ver, yo suelo criticar mucho cuando el técnico sale y lo mata en conferencia de prensa a su jugador. Y ahora también, esto no es matar, no llega a ese nivel. Pero roza el tema de falta de código, cortito ahí, pegan el palo y sale afuera. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubin, ganás 15 jugadas gratis en el Happy App Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. A las 13:45 en el Twitter está el premio. ¿Tenemos o no tenemos? Sí, señor, ya está la foto. Está la foto. 13:45, son 10 llamadas con el niño. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Por ejemplo, ¿quién podía acercarse al tiro libre a patear la pelota? Jam. ¿Qué hacían sus compañeros? No, le decía no. Y bueno, amigo, si vos te acercás a la pelota y no soy tirá, licencia. Hay muchas cosas en el contenido. Exceso de confianza. Y bueno, Penalty te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. Cuando se trata de hacer pizzas o pastas, yo elijo Frutica. Lo mejor para acompañar tus platos es lo nuestro, es natural. Frutica. Bueno, vamos con el porcentaje, Gustavito. ¿Qué partido, niño? El primer partido, Guaireña Ameliano, mañana a las 18. Haciendo la aclaración que Dani Cáceres se sumó hace 2 o 3 días al plantel de técnico del Recoleta. Dicho sea de paso. Francisco López. Está bien, hay cuama, entendemos. Pero decimos, señora, por si no sabía. Está bien, hay cuama, entendemos. Bueno, señora. Está bien. Está bien, ¿qué partido? Guaireña Ameliano. Francisco. 40-60. Gana Ameliano, Víctor. 40-60. Gana Ameliano, niño. 50-50. Empate.
Con CNT 2.450 millones en premios, Salencio, sí, 60 premios en efectivo. Y para una sola persona sale un departamento amoblado más un Kia Sonet más 50 millones. La independencia total, pero CNT Chef por 1333. Llegaron a película super oferta en celulares y smartwatch. Precios increíbles en las mejores marcas y modelos sin entrega inicial. Celular Nokia C01 Plus, solo 18 cuotas de 59.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué partido, niño? Nacional Luqueño. 20-30 mañana. Defensores. Sí, Defensor del Chaco. Ese partido es. Víctor. 50-50. Francisco. 40-60. Luqueño. Le gana Nacional, ¿verdad? Viene con envío. Luqueño le gana Nacional. Sí, y si no gana... Estará escuchando Roque Cubilla, Pedrito Solavioni. Saludos. Y es un 50-50. Empate. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde dentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones de los lácteos. Nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. ¿Qué partido, niño? Olimpia Libertad. Olimpia Libertad. Oh, niño. Olimpia. 40-60. Libertad le gana a Olimpia al niño Jorge. Francisco López. 40-60. Libertad le gana a Olimpia, Víctor Villalba. 50-50. Empate. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. Arturo, Pancho está loco. Arturo, Pancho está loco. Arturo, Pancho está loco. Roque Cubilla. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. No, llamamos a Cesarito Rego. ¿Tienen vivo Cesarito? Cesarito, siempre Cesarito, siempre atento, Cesarito. Te invitamos a conocer a Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina simple están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en Choferes del Chaco, José Asunción Flores. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carry. Después, Trinidense Guaraní. Ya está, como se dice, Víctor Villalba. 40-60. ¿Y por qué así con ese? Y porque calculé quién era local y... para vos, 40-60, sí. Y vos, Pancho. Sí, perdón. Y vos, Francisco López. 50-50. Empate y vos, niño. En esta coincido con Francisco López, el Pancho. 50-50. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a FEMAYFlores.com. Regalamos, regala FEMAYFlores. 13.36. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leche, yogures, mantecaas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. En la Universidad Iberoamericana contamos con más de 40 programas de posgrado legalmente habilitados en áreas de educación, ciencias jurídicas, salud y administración, con aranceles preferenciales para funcionarios públicos y socios de cooperativas en convenio con la UNIBE. Ingresa a posgrado.unibe.edu.virega, comunicate al 0986 100-680, elegí calidad, elegí la UNIBE. 13.37. Varta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de 2 años y 8 meses. Baterías Varta, un golazo. La mejor opción para instalar su industria de depósito. Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta Unidos, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunicate al 437.000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Y esta mañana le felicitamos a Rómulo Morales, que está de cumpleaños. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso del techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estamos ya, Cesarito, no sé el coso. Bueno, estamos con el sorteo, creo. Sí, ahora sí, vamos a habilitar. Ya está la imagen de la botinera de penalti en el Twitter. 618-4970 y 618-4971. Las líneas habilitadas. Serán 10 oyentes que participan del sorteo de la botinera penalti. El público de Cerro Juan José. Lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo. El público de Cerro Juan José. Lo mejor del mundo. Frases de colección.
Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión de Mueve Rexona te protege. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971 al 2. Instituto de Formación Profesional Colping. ¿Qué quiere? Para el sorteo de sorteo. penalti. Ya están los oyentes. Atendé, pedí llamadas. 10 llamadas y vamos con el sorteo. Hola. Hola. Señor, su nombre. Oscar González 217. Anotado, Oscar 217. Siguiente. Hola. Hola. Sí, su nombre. Richard Rodríguez. Repetime, por favor. Richard Rodríguez. Últimos 3, Richard. 638. Correcto, señor. Anotado. Blinda tu vehículo contra el camino de Erimarga. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimarga, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivadas de Ecopetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, siguiente, 618-4970, hola. Hola. Señor, su nombre. César Tarza. César, últimos 3. 004. 004, anotado. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Hidalgo SRL. Hola. Hola. Hola, señor, su nombre. Edgar Fernández. Últimos 3. 784. Anotado. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que disfruten servicios de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Vamos por la llamada 5. Hola. Señor, su nombre. Lucio Salinas. Lucio Salinas. Últimos 3. 817. 817. Correcto, Lucio. Siguiente. Hola. Hola. Señor, su nombre. Hugo Villalba. Hugo. Últimos 3. 439. 439. Correcto. Anotado. Seguimos creciendo para vos unos servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Hola, buenas tardes. 618-4970 y 618-4971. Señor, ¿su nombre? Niño. Señor, ¿cómo estás? Sí, Edgar Calderete. Últimos 3. 190, niño. Últimos 3, repetime. 190. Ahora sí, 190, anotado. Siguiente, hola. Hola. Se fue, Luis. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.pirega. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555333, Cantabria S.A. Hola. 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 618 4970 y 4971. Hola. Hola, hola. Está el oyente allí. A ver si tiene buen retorno. Señor, ¿su nombre? Osvaldo Rodríguez. Últimos 3, Osvaldo. 639. Correcto, anotado. ¿Querés saber por qué 1 de cada 4 animales vendidos en ferias pasan por el Corral S.A.? Averiguar inscribiéndote a nuestra próxima feria especial de invernada, el 29 de marzo a las 19 horas por Copa TV y Canal Pro. Asegura tu lugar hasta el 21 de marzo al 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Hola. Hola. Sí, señora, ¿su nombre? Sí, Karina Osuna. Repetime. Karina Osuna. Ahora sí, Karina. Últimos 3. 740. Correcto. Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llamada 10, cerramos. Hola.
Hola. Señor, su nombre. Luis Tabarelli. Últimos 3, Luis. 044. Correcto, señor. 10 anotados para el sorteo de penalti. Bueno, pues sí, Francisco. Abrí ese papelito bahillo de Vito Villar, la cierra como si fuera una... ¿La tenés? Abriendo. El número 2. El 2. Atención, el ganador es Richard Rodríguez, 668. Richard Rodríguez es el ganador de la botinera de penalti. Tenemos aquí en Monumental para pasar a retirar a Andrade Ginoji. ¿Qué tiene la botinera, Francisco López? Es una botinera impermeable, porta botina, adentro porta billetera, tiene compartimiento interno, muy lindo, muy lindo. El chef, de Pozo Chef de eso. Sí. Richard Rodríguez, el ganador, puede retirar aquí el edificio de Telefuturo Monumental en Villamorra. Sí, de la gran puta es. El mismo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tienes hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además, con tus tarjetas Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. Y también podés comprar con tus puntos Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. 1347. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Si necesitas consultorios médicos, laboratorios, estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda Rapidoc. Comunicate al 021-729-3030. Rapidoc Clínicas Médicas. Luego tenemos remisado de goles con Gustavito Sánchez en edición 1347. El alma Tilar Remonumental Satelital. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo. Juego de somier convencional con Pillow Top. Ahora solo 16 cuotas de 193.000 guaraníes. También puedes pagar hasta 12 cuotas sin intereses con nuestros bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. 1345. Crecer Inmobiliaria te presenta la oportunidad de cumplir el sueño de tu terreno en la urbanización Playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná. Cuotas de 299.000 guaraníes. Contactanos al 0993-3843-63. Crecer Inmobiliaria. Etidol 400 Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad. Éticos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Enseguida los goles de Cerro. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia del Sol Seguros. En el porcentaje de Olimpia Libertad, vos le diste a Libertad, Francisco López, vos. A Libertad. A Libertad, niño. Empate. No se le dio Olimpia. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles generas un cupón para el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Bases y condiciones en energygas.com.py. Dice Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love, llevar ama como vos. Utiliza el mortero de elevación Sicahuel 105, levanta tu pared solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, para proteger, asesorate. Al 289-6000, tu casa con Sica queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillano 751 Casi Cubichoco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas de plata, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. 1347. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda el machetazo. Es el Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa ICA. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @Recuperar el PY. Recuperar la Z Hombre, calidad Fopasa. Llegó el Nissan All New X-Trail 2023, una SUV para 7 pasajeros hecha 100% en Japón. Llevaron cuota de 3.550.000 guaraníes con un bono de lanzamiento de hasta $3.000. Ingresa a nissan.com.py. ¿Se levantó la medida? Se comunicaron los presidentes de Luqueño y Nacional. Inicialmente iba a estar prohibido el ingreso de bombo y otros elementos de percusión para el Partido Nacional Luqueño, pero finalmente se quedó sin efecto esa nota presentada a la policía de parte del Club Nacional. ¿Se puede poner en Twitter? Sí. ¿Se quedó sin efecto? Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800. Siguen las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan internet de tu verano. 1348. Sanicer y Claucol se une para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer, @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a Tapiti, quien bajo info@tapiti.com.py. Muy democrático el programa hoy, ¿verdad? Sí, muy. ¿Vos? Sí, como siempre. ¿Vos, Francisco? Hola.
Para que comprar si puede alquilar, Rentamac normalmente más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Rentamac normalmente más en su obra. 1342. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de tu pizza hamburguesa, su pizza tan real como vos. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Toda gran obra se logra con personas comprometidas a dejar su huella. Por eso Super Espuma se renueva para seguir brindando el bienestar y confort a través del descanso con somieres de alta calidad. Super Espuma, viví más despierto. El viernes pasado no hubo fútbol. No. Y hoy tampoco. Con Rumbos y Seres Seguros tenemos un servicio integral de póliza señal para tu vida. Rumbos toda la vida con vos. Hoy se reúne la divisional de manera virtual para las dos próximas fechas. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. 1349. La hinchada de la parrilla, la saben, y asados, un choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancop te ofrece plazos y tasas preferenciales para tu 0 kilómetro. Elegí el vehículo de tu preferencia y Bancop te financia hasta el 100%. Además te ofrece seguro y tarjeta Visa Bancop. Comunicate al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Pelota bien para Pochettino, colocó un centro, que peligro, golpe de cabeza, el arquero ya de rebote, dos veces ya, Fabián. Hay que hacerle un monumento a Jan. Primero Romariño de cabeza y Jan vuela hacia su izquierda de manera espectacular para meter el manotazo, y cuando parecía gol de Thiago, otra vez la mano izquierda de Jan, doble tapada monumental del arquero de Cerro. Ya lo estamos diciendo, la gestión de Jan Fernandes já voltou e o papo vai começar. Mira que te avisé que Cerro va a ganar. Jan Fernández ya volvió y el papo va a comenzar. Lucena con la pelota, Lucena para Dolor, tocando la pelota bien, se moviliza a la derecha cargando el equipo de Cerro con Carrillo, jugó para Pino, la mandó al centro, tiró, se desvió el palo, ahora remató el arco. Federico Carrizo por bajo el poste derecho, es para ir acariciando la clasificación a fase de grupo, y lo hizo Carrizo, con él comenzó, define Carrizo, el Cerro pasa a ganar 1-0, festejo, grito, júbilo, Loya. Espino, la derecha se metió, se desviaba en un zaguero brasileño, la pelota daba en el parejero y al rebote Carrizo. Señoras, señores, Cerro gana 1-0. Lo hizo Federico Carrizo. Se piensa en fase de grupo en Copa Libertadores de la Liga. El grito azulgrana, la pasión azulgrana en el país. Cerro gana 1-0. Carrizo lo hizo. Un jugador que ha levantado su nivel hace varios partidos. Tiene otra cara, otra fisonomía.
armonía Cerro cuando ataca y está enchufado Federico Carrizo. Y hace varios encuentros venimos marcando el buen nivel que tiene el argentino. Con movilidad, con buen trato de pelota, con inteligencia en sus movimientos. Él arrancó la acción tirado sobre el perfil diestro. Allí profundizó Espíndola, que volvió a la cancha tras esa molestia. Parecía olvidarse inmediatamente de esa dolencia en la pierna derecha porque mandó un centro muy peligroso. La pelota fue al primer caño. Allí Marcelo, el central brasileño, en su intento de despejar casi hace el autogol. El palo izquierdo le dice que no, termina salvando en primera instancia su portería, pero tras ese rebote le vuelve a quedar a Carrizo, que se metió como una luz de derecha al medio pisando el área, llegó en zona de definición y ubicó esa pelota cerca del palo derecho para poner el primero de Cerro, el gol que transmite mucha tranquilidad y la alegría plena, buscando la clasificación. Cerro en ventaja en la olla. 37 minutos, primera etapa. El tiro libre de Carrizo y da el segundo gol ahora. Arco que va contra la avenida Novena. Lo hace Federico Carrizo, autor del único gol hasta aquí. Carrizo colocó el disparo, tiró al arco. ¡Golazo! Aquino, bombazo, golazo, que más. La pelota de Carrizo se abrió y de primera al bote izquierdo. El grito, la alegría que contagia. ¿Cómo discutir a Lucero? No se podrá discutir. Carrizo el primero, Federico Aquino, golazo excepcional al bote izquierdo del sorprendido arquero Joao Ricardo. Cerro a fase de grupo por este resultado. Cerro gana 2-0. Se lo merece su pueblo. Cerro gana 2-0. Cerro, siempre Cerro triunfará. Cerro, siempre Cerro triunfará. ¿Cuánto extrañó Cerro este nivel de Carrizo y de Aquino? Que se junten en la cancha, la idea sí, que se junten en la cancha, que haya esa conexión futbolística de dos que saben y mucho con la pelota, y aquí se juntaron a través de este balón detenido. Carrizo se encargó del tiro libre, abierto sobre la derecha cerca del banderín del córner, el envío abierto. Esto está trabajado, esto está pensado, esto no es casualidad, porque Aquino va saliendo de esa maraña de hombres, va saliendo de la marca brasileña, queda lejos de cualquier posibilidad de alguna intervención del equipo visitante, y allí va el centro de Carrizo, abierto a la entrada del área, y Claudio Aquino arrojándose con un remate fantástico. Tremendo impacto para que esa pelota viaje, se clave en el ángulo izquierdo de Joao Ricardo. Un verdadero golazo, la ejecución del tiro libre, la tremenda definición de Aquino para poner el segundo de Cerro, para extender la ventaja en el global, para ir asegurando la presencia del Ciclón en fase de grupos de Copa Libertadores. 17 minutos, segunda etapa. Para Pochettino, colocó centro, que peligro, golpe de cabeza, el arquero llama rebote, dos veces ya.
dúplex con Telefuturo. Ya